Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos al nuevo podcast Regreso a la Verdad. Estamos aquí con Sheikh Yusuf Soldado, alhamdulillah, para que podamos, inshallah, compartir conocimiento y verdad muy necesitadas hoy en día, porque la verdad es que, subhanallah, hoy en día, miremos a donde miremos, el mundo está lleno de falsedad, está lleno de corrupción. De hecho, estas son de las profecías del profeta Muhammad, ¿verdad? Que dijo, no llegará la hora, o llegará un día que la gente... Llegará un día que la gente hará de lo lícito ilícito y de lo lícito ilícito. No, eso es lo que está pasando. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam, bismillah. Pues sí, hermano, lamentablemente vemos como hoy en día se están verificando las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es un mundo lleno de falsedad, lleno de mentira, en el que se juzga a las personas por lo que aparentan, por lo que muestran ser, por lo que tienen en el banco, y no por lo que verdaderamente tienen en su interior o han logrado a base de esfuerzo y sacrificio. Por eso, alhamdulillah, es muy importante de más hoy en día, más necesario, demostrar por qué nosotros entendemos y creemos que el Islam es la verdad. Exacto, porque de hecho nosotros, el Islam, yo siempre digo que es la única religión que no requiere fe ciega. Que de hecho es un estilo de vida. La gente, a veces la palabra religión, mucha gente tiene una connotación negativa de esta palabra, pero el Islam es el estilo de vida mandado por Dios Todopoderoso, y yo siempre digo, el Islam no requiere fe ciega. Cualquier otra religión, si tú la quieres seguir, necesitas fe ciega, porque si te empiezas a hacer preguntas va a llegar un momento que vas a decir, yo no puedo creer más en esto. Pero el Islam, cuanto más investigas y más descubres, más refuerza tu fe. El Islam requiere fe en base al conocimiento. No. Por eso es muy importante que las personas, antes de hacerse una idea de lo que es el Islam, que lean, que investiguen, que analicen, que estudien. Porque si hoy en día nos damos cuenta de la religión que más está creciendo, es aquella que más está siendo atacada. O sea, nunca vas a encontrar algo que cuanto más lo ataca la gente, cuanto más mal hablan de ello, la gente más lo quiere, más lo acepta, más lo acoge. Pues esto solo pasa con el Islam. Y esto ya debería de ser un punto de reflexión para muchos, para darnos cuenta de que ¿qué hay ahí? ¿Por qué el Islam no deja de crecer en los corazones de las personas? ¿Por qué personas como tú o como yo, que originalmente no éramos musulmanes o no hemos nacido en una familia musulmana, hemos aceptado esta forma de vida, ¿no? Porque, como has dicho, religión es una palabra que no llega a completar lo que significaría el Islam, el din. En árabe es el din. El din es el camino que Dios nos ha dado, es la forma de vida que Dios nos ha entregado, es la práctica de adoración que nuestro Creador nos da. Y esto es el Islam. Entonces, ¿por qué el Islam? ¿Por qué el Islam es la verdad? ¿Qué contiene? ¿Qué hay ahí? No tenemos que dejar que los detractores del Islam o aquellas personas que trabajan para hablar mal del Islam nos informen de qué es el Islam. Si yo quiero conocer qué es el Islam, debería de ir a las fuentes, ¿no?, del Islam, que son el Corán y la Sunna. Esas son las fuentes principales en las que se basa el Islam, bajo la revelación del Corán y de la Sunna, que son los dichos, hechos y aprobaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto es un consejo que podemos dar a los que se estén escuchando. Exacto, porque de hecho hoy en día hay un gran esfuerzo por parte de ciertas personas y ciertas entidades para ensuciar el Islam. Exacto. Desde hace muchos años y décadas, al final en los medios de comunicación, si uno coge la información de ahí, bueno, para empezar, o sea, creo que no queda nadie hoy en día en el mundo, por lo menos esto me gustaría pensar, que ya no queda nadie que no sepa que en los medios de comunicación prácticamente te están mintiendo 24/7. Bueno, mezclan la verdad con la mentira, y bueno, pues cuando analizas quiénes son los dueños de los medios de comunicación y ves que siempre hay unos... una agenda oculta detrás de ellos. No, es que hay intereses. Cuando hay intereses ocultos, pues entonces cuesta que uno
pueda decir las verdades como son. Exacto, y es una cosa muy buena que has dicho, que mezclan la verdad con la mentira, porque si tú todo lo que dices, todo es falso, entonces es muy fácil. Te van a pillar. Pero si tú dices cosas, muchas cosas que son verdad, y luego dices muchas otras que son mentira, a la gente le empieza a costar, le cuesta diferenciar la verdad de la falsedad. Pero de hecho esto es una de las cosas que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también, las profecías, que dijo que a la gente llegaría un día en el cual a la gente honesta se la llamaría mentirosa, y a la gente mentirosa se la llamaría honesta. Saleh, el veraz, ante la gente será visto como kadhib, como mentiroso, y viceversa, y el mentiroso será visto como veraz ante la gente. Y estos son señales de los últimos tiempos, en los que ves personas sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de instrucción, sin haber estudiado sobre lo que están hablando, empiezan a hablar con una autoridad, como si verdaderamente ellos saben de lo que están hablando, y luego cuando analizas te das cuenta que no tienen ni idea de lo que están hablando, solo se limitan a repetir y a seguir el guión que les han marcado. El propio Hitler, que ya sabemos lo que hizo cuando logró que toda Alemania le apoyara para realizar el holocausto y matar a millones de personas, ¿qué dijo? Dijo: solamente tienes que repetir una mentira muchas veces para que se convierta en verdad. Entonces, si a mí todo el mundo me habla mal de ti y me dicen lo malo que eres, lo falsante que eres, lo manipulador que eres, todo el mundo me habla mal, al final me voy a creer que tú eres malo. Sin conocerme. Sin conocerte. Pero si yo soy capaz de romper esa barrera y acercarme a ti y preguntarte: oye, Abdullah, ¿lo que me han dicho sobre ti es cierto? Entonces empezaré a ser justo en mi juicio. ¿Por qué? Porque dejaré de lado las opiniones personales y me iré directamente a preguntarte a ti, y te daré la oportunidad de responder, de argumentar, de explicar del por qué estas habladurías, de por qué estos rumores, y así es como tenemos que hacer. Antes de creerme todo lo que me dicen sobre ti o sobre algo, yo debo de ir y comprobarlo si verdaderamente yo quiero ser justo en mi juicio. Y esto es lo que haría cualquier juez antes de dar un veredicto. Exacto. Y de hecho, volviendo al nombre del podcast que se nos ha ocurrido hoy mismo, Regreso a la Verdad. De hecho, se me ha ocurrido gracias a una chica, le mando las gracias, que me ha dejado un comentario ayer o creo que ha sido hoy en Instagram, en un vídeo. Me dice: madre mía, esto es lo que está creciendo hoy en día como la espuma en España, refiriéndose al Islam. Y, de hecho, España no, en el mundo. En el mundo, exacto. No solo en España, en todos los países del mundo, la religión que más rápido está creciendo y la que es más practicada desde hace muchos años es el Islam. Y eso me ha hecho recordar que regreso a la verdad, porque hoy en día todo lo que estamos viendo alrededor nuestro está lleno de mentiras, lleno de falsedad. Encendemos la tele, te están mintiendo por todos los lados. Abres el Instagram, todas las fotos que ves ahí, la mayoría llevan el FaceApp, que si te hacen la nariz, exacto, filtros, la nariz un poco... Pero tú sabes las aplicaciones, ¿no? Estas que haces la nariz un poco más delgada, luego los mofletes un poco más marcados. Otra persona. Exacto, otra persona. Como se pierda alguna de estas personas, que tenga que buscarla con la foto que tiene en el Instagram, nadie la encuentra, nadie la va a reconocer. Un sheikh en Bulgaria un día hizo una broma así y dijo: dicen que de las mujeres que están muy operadas, que ahí en Bulgaria esto es, subhanallah, es como la norma, o sea, tienes que tener los labios hinchados, bueno. Y hizo así una broma, dijo: en Yom al-Qiyama, día del juicio. Cuentan, sí, en el día del juicio cuentan, dice que habrá de estas mujeres que están así tan operadas, dice, va a ir una y Allah subhanahu wa ta'ala dirá, porque no sé, en el día del juicio, ¿cómo se llamará? Por ejemplo, se llamará por nuestro nombre y el nombre de nuestro padre, ¿no? Por ejemplo, Abdullah, hijo de fulano. Y dice, llamarán y vendrá la chica y Allah subhanahu wa ta'ala dirá: ¿dónde ha salido esta que yo en mi vida he creado una mujer así? Es una broma, obviamente, ¿sabes? Allah subhanahu wa ta'ala conoce a todo el mundo, sabe bien perfectamente lo que pasa, pero para darnos cuenta a qué punto hemos llegado, o sea, todo lo que, bueno, no todo, pero gran parte de lo que vemos, el mundo está rodeado y lleno de falsedad. Encendemos la tele, falsedad. Redes sociales, todo manipulado, todo el mundo es el más feliz del mundo, luego están llorando antes de ir a dormir. Vamos por la calle, labios hinchados, pechos hinchados, todo hinchado, hasta, o si relleno por aquí, o sea, estamos en subhanallah, en unos tiempos falsa realidad. En una falsa realidad, exacto. Y de hecho esto, bueno, para no entrar en ello, pero
una vez escuché a un sheikh dando una charla que explicaba que Masih al-Dajjal, el anticristo, como lo llaman los cristianos, no va a aparecer de un día para otro y ya está, sino que se le está haciendo el camino y que va a llegar en tiempos de falsedad, donde la gente ya estará acostumbrada hecho, a ser engañada. Y hecho, entonces, cuando llegará... Uno de los digamos, de los asuntos que él va a traer es esto, es que cambia la verdad, cambia las cosas. Por ejemplo, tendrá un paraíso que quien entre en él, entra en el infierno, y un fuego que quien entre en él es como si entrara en el paraíso, será la salvación para él. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día, la falsedad y la mentira, pero no tenemos que olvidar que el profeta Muhammad dijo que el Islam comenzó como algo extraño y que en el futuro volvería a ser algo extraño. Y el profeta Sallam advirtió y dio buenas noticias para los extraños, es decir, que si tú estás viendo que este mundo se ha vuelto extraño para ti y que la gente está preocupada únicamente de seguir sus pasiones, sus deseos, sus caprichos, sus instintos más bajos, y que para lograrlo están dispuestos a engañar a cualquiera, incluso a ellos mismos. Muchas veces se autoengañan para buscar esta falsa felicidad, porque al final el ser humano busca la felicidad. Entonces, esto ya sucedió antes, y se ha repetido y se repite en la historia, y sorprende ver, ¿no?, como incluso aquellas personas que eran los más detractores del Islam, personas que odiaban al profeta Muhammad, que odiaban lo que él enseñaba, que incluso quisieron matarlo, intentaron matarlo, al final se rindieron ante la verdad. Al final aceptaron por ellos mismos el Islam, comprendieron y entendieron que el camino que estaban llevando no era el camino verdadero, sino que el camino verdadero era el camino del Islam. Hay la historia de Umar ibn al-Khattab, el que fue el tercer califa del Islam, que el día que estuvo dispuesto para asesinar y matar al profeta Muhammad sallam, ese día entró al Islam. ¿Por qué? Simplemente porque sus ojos se depositaron sobre unos versículos del Corán, de Surah Taha, y cuando leyó estos versículos comprendió y entendió que verdaderamente el mensaje que el profeta Muhammad traía era un mensaje que provenía del creador de los cielos y la tierra, el creador de los seres humanos. Cuando llegó a los versículos de Surah Taha que dice Allahu la ilaha illahu, que no hay más que un solo Dios, que es Allah, el único digno de ser adorado, entonces Omar ya automáticamente abrazó el Islam y su corazón se cambió. Y hay muchas historias desde aquel tiempo hasta este tiempo, de personas que odiaban el Islam, que eran detractores del Islam, pero conforme iban investigando, aprendiendo, conociendo, leyendo, analizando, iban cambiando de su parecer. ¿Por qué? Porque iban a la fuente, acudían a la fuente. Entonces muchas personas hablan mal del Islam o hablan mal del profeta Muhammad, pero jamás se leyeron la biografía del profeta Muhammad. Jamás la biografía, si no se han leído ni un verso del Corán. Y hablabas antes de los medios de comunicación. Hoy en día vemos que muchos medios de comunicación hablan de lo que hacen supuestos musulmanes, o actos que realizan personas que dicen ser musulmanes y que los actos que realizan están contrarios a lo que dice el Islam, pero exacto, intentan asociarlo. Entonces nunca te dicen en tal versículo dice esto, tal versículo dice lo otro, el profeta dijo esto, dijo lo otro, no. No, es que si te dicen eso, entonces la gente se hará musulmana, ¿no? Para atacar el Islam tienen que o bien inventar mentiras sobre el Islam, o bien asociar gente al Islam que hace cosas que son totalmente no islámicas y prohibidas por el Islam y decir, mira, esto es porque es musulmán. No. O sea, solo con falsedad se puede atacar el Islam. Por eso hay que escuchar, hay que leer, hay que investigar, para que tu criterio y tu juicio tendrá un peso, tendrá un valor. Hay una historia de un sahaba, Amir al-Dawsi, que él, cuando fue, que era uno de los líderes de su pueblo, de los Dawsi, y también era un poeta muy famoso, cuando él iba a Meca para visitar la ciudad de Meca, le hablaron del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los politeístas de Quraysh advertían a la gente de no escucharlo, de no acercarse al profeta Muhammad. ¿Y por qué? Porque el profeta predicaba la igualdad entre géneros, predicaba la igualdad entre diferentes estatus sociales, llegó a decir que los esclavos no eran peor que los libres y los libres mejor que los esclavos, que el blanco no era mejor que el negro no era mejor que el blanco, que el árabe no era mejor que el no árabe no era mejor que un árabe, excepto ante Dios,
solamente lo que nos diferencia es la piedad y la devoción, la conciencia de Dios, el taqwa. Todo esto era un problema para ellos, para aquellas personas que se aprovechaban de los débiles, que abusaban de las personas que tenían pocos recursos. Claro, el profeta llamaba a reformar toda una sociedad. Y esto a los que estaban en sus tronos, en el poder, aprovechándose de los más débiles, no les interesaba. Claro. Además, el profeta llamaba a dejar de lado la mentira, la falsedad, las apuestas. Los árabes se peleaban y se mataban entre ellos por cualquier tontería. Y el profeta nunca formó parte de esto. Llamaba a adorar únicamente al Creador y dejar de lado los más de 360 ídolos que ellos mismos tallaban y creaban, los tenían alrededor de la Kaaba. Llamaba a reformar toda una sociedad que estaba deshumanizada. Llegaban a matar a sus hijas, enterrarlas vivas por el descontento en el sexo que había nacido. No querían niñas, querían niños, los llegaban a matar. El profeta estaba en contra de todo esto. Entonces, reformar esta sociedad no era fácil. Y encontró muchas trabas, por eso hablaban mal de él. Decían, es un hechicero. Y cuando a Amr al-Dawsi le dijeron que es un hechicero, es un mago, no lo escuches, te va a engañar, él se puso unos tapones de algodón en los oídos, por miedo a escuchar al profeta Muhammad. Pero cuando estaba delante del Kaaba y vio al profeta Muhammad haciendo la oración, le cautivó la manera como él hacía la oración. Es decir, que observar el Islam cautiva a la gente. La oración es una dawa, es una llamada. Y le cautivó, dijo, esta manera de orar nunca la he visto antes. Y se dijo para sí mismo, yo soy inteligente, soy un poeta, soy perspicaz. Tengo capacidad de analizar si este hombre dice la verdad o miente. Si dice la verdad, pues voy a aceptarlo. Y si miente, pues voy a rechazarlo. Y se quitó los tapones de los oídos, se acercó al profeta Muhammad y cuando escuchó lo que él enseñaba, predicaba, no encontró excepto el bien. Y así fue como él luego aceptó al Islam. Y mucha gente conoce a un sahaba que se llama Abu Huraira, radiyallahu anhu, que es uno de los grandes transmisores del hadith, el que más hadithes ha transmitido. Pues Dawsi fue la causa de que Abu Huraira entrara al Islam. Es decir, que todo el trabajo de Abu Huraira está en el libro de este sahaba Jalil ibn Amir al-Dawsi, radiyallahu anhu. Entonces hay que escuchar para poder discernir. Tú estás escuchándonos ahora, tú eres inteligente para saber si el Islam tiene la verdad o tiene la mentira. Pero si solo vas a coger lo que dicen los detractores del Islam, nunca vas a conocer el Islam. No, eso está claro. Vete ahí, investiga. Pero creo que cualquier persona con un poco de ceño, ¿se dice? Bueno, sentido común. Sentido común. Pero la pereza es muy mala. Pero bueno, aparte de la pereza, o sea, hay gente que ellos quieren que el Islam sea de una cierta manera. No. O sea, ellos quieren que el Islam sea malo, ellos quieren que el Islam sea machista, ellos quieren que el Islam sea terrorista. Sí. Y da igual, a ellos no les interesa la verdad, ellos simplemente quieren pintar esta imagen del Islam. Y hay mucha gente, hay gente haciendo vídeos en redes sociales atacando el Islam, que se les ha dicho muchísimas veces, se les ha dicho que cosas que dicen son totalmente incorrectas, que esto en el Corán no lo dice en ningún interpretaciones que se inventan, exacto, que ellos dan, o que esto no lo apunta en ningún sitio en el Corán, y les da absolutamente igual. Ellos quieren perpetuar las, está de moda ahora. Estas mentiras. Hablar del Islam está de moda. Sí. Ganas seguidores. Sí, pero bueno, al final la guía está en manos de Allah, ¿no? Y al final una persona como esta da igual, si no quiere escuchar, Sheikh Ahmed Didat dijo, da igual, aunque haya 1000 soles, mil soles, que si no quieres abrir los ojos no los vas a ver. Pero al final, como nos estamos dando cuenta, todo esto está en su contra, porque tú no puedes apagar la luz del sol. Entonces, a mí una vez creo que me lo dijiste tú, que se me quedó y lo he utilizado varias veces también, que me dijiste no puedes apagar el sol a escupitajos. No puedes. Si escupes para arriba te va a caer a ti encima y no vas a llegar a él. Exacto. Y esto es lo que está pasando. La gente habla mal del Islam, atacan el Islam, hablan mal de lo que nos ha llegado a través del Corán y la Sunna, y lo que hacen es que cada vez más gente ingrese al Islam y abrace el Islam, ingresen y tomen el Islam como su forma de vida. ¿Por qué? Pues porque la gente investiga y analiza. Entonces lo que nosotros queremos es que la gente investigue, que analice, que conozca. ¿Qué enseña el Islam? ¿Cuáles son los pilares del Islam? ¿Cuáles son los pilares de la fe en el Islam? Los pilares prácticos. ¿Qué es lo que te pide el Islam? ¿Qué espera de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti?
¿Te has molestado a observar y ver lo que dice el Islam? No, no lo sabe. De hecho, la gente... Llevan 2 horas hablando más del Islam y no sabe las cosas básicas que lo saben los niños. Nuestros hijos musulmanes pequeños, niños, saben los pilares del Islam, los pilares del imam, y este lleva 3 horas hablando más del Islam. Bueno, 3 horas hoy, mañana, ya lleva 10 exacto. años y no sabe nada. Y no sabe las cosas básicas del Islam. Solo repite como un loro lo que él quiere, solo de la manera que él quiere que el Islam sea. Y luego vienen con interpretaciones que son contrarias a la práctica del propio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, si al que se le reveló el Corán te está diciendo cómo tienes que hacerlo, ¿por qué tú vienes con una interpretación que ni él la tuvo, ni los que le precedieron, ni los que precedieron a los que le precedieron? O no solo contrarias a lo que decía el profeta, sino interpretaciones contrarias a lo que el mismo libro te dice. Correcto. Porque te dicen esto significa esto y en otro verso claramente dice lo contrario. Entonces, y de hecho una de las... bueno, porque hablamos del Islam, de la verdad, que una cosa que quería volver un poco atrás, que he dicho antes, es esto, que en el mundo lleno de falsedades y de mentiras que estamos rodeados, por eso el Islam es la religión que más rápido está creciendo y que millones de gente, mientras estamos hablando hoy en día, están entrando al Islam, es porque la gente ya está cansada de tanta falsedad, está cansada de que les mientan. Bueno, no voy a entrar en ejemplos, pero están cansados de que les mientan y quieren la verdad. Y cuando uno busca la verdad, la encuentra en el Islam, no la puedes encontrar en ningún otro sitio. Muchas personas buscan respuestas a las preguntas claves de la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién me ha creado? ¿Quién ha creado todo esto? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué pasará cuando me muera? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión, mi propósito? Son preguntas que el ser humano, si está un poco despierto, debería de preguntarse y no esperar a que venga la muerte para ver si lo que venga para la eternidad es bueno o malo. Exacto, y si tú que estás mirando esto no te has hecho estas preguntas, es que estás muy dormido, hermano. Reflexiona. Bueno, ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cuál es el significado de esta vida? ¿Crees que eres un átomo que ahora te tiran una bomba encima y no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente es en inglés se llama rearrangement of atoms, una reorganización de átomos. Hay gente que tiene... Bueno, si analizamos las cosas, nos daremos cuenta de que todo tiene sentido, todo encaja. En el Islam no tenemos cabos sueltos, no hay agujeros en los mapas. Todo tiene una raíz, tiene un origen y llega a un sitio, ¿vale? Entonces, estas preguntas, las respuestas, el Islam las da de manera sensata, coherente, razonable y científica. Entonces, si encuentras algo mejor, tráelo. Si encuentras algo, estamos esperando. Pero nosotros hemos encontrado que la veracidad, alhamdulillah, la tenemos en el Islam. ¿Quién soy? Soy una creación. ¿Quién ha creado esta creación? Pues la creación debe de tener un creador. No hay un diseño sin un diseñador. Entonces, si nuestra parte más primaria son átomos en movimientos, significa que este sistema molecular y celular al final se va a descomponer y se lo comerán los gusanos seguramente. Pero, ¿qué pasa con mi parte más primaria? ¿Qué pasa con mi conciencia? ¿No? Con esa energía. ¿Dónde va a ir? Mi alma, ¿no? Mi esencia. ¿Qué va a hacer Dios con ella? ¿Dónde voy a ir? ¿Estaré en un buen lugar, en un mal lugar? ¿Dios va a volver a reconstruir mi cuerpo? Aquel que me creó cuando no era nada. Porque tú, ¿qué eras? Eras una gota de esperma. Y antes de eso, ni eso. Exacto. Y luego ya nos hemos desarrollado en el vientre de nuestras madres, gracias a nuestro creador, y hemos salido. Y ya nos pensamos que nos vamos a comer el mundo. Y hay unos que controlan este mundo, que Dios los deja hacer, que quieren que tú estés entretenido, despistado, hasta que venga la muerte, sin preguntarte estas preguntas. Exacto. Y cuando venga la muerte, hay unos que dicen, no hay nada, pues ya está, no hay nada, tú has perdido el tiempo rezando, ayunando, no sé qué, y yo le he aprovechado, y tú y yo al mismo sitio. Tiene razón, si no hay nada, él y yo vamos al mismo sitio, yo estaré en el mismo sitio que él. He vivido como me ha gustado vivir, y he elegido el camino que mejor he encontrado para vivir, y al final no hay nada, tú y yo al mismo sitio. Pero si hay algo, si resulta que hay algo, y tú has cambiado estos 60, 70, 80 años por la eternidad, no 1000, no 2000, no 1.000.000 de años, la eternidad, 60, 70, 80 años. Si no te gusta lo que vas a encontrar para tu eternidad, ya es tarde, ya no puedes volver aquí a cambiar nada. Entonces, no es una decisión y una actitud muy inteligente.
Exacto, pero además es lo que decimos, el Islam requiere fe y creer en base a las pruebas, en base al conocimiento, o sea, correcto. No es una fe ciega. No hay una de cada 4 personas en este mundo no somos musulmanes así porque de coincidencia. Y no es el Islam la religión que más rápido está creciendo hoy en día, que estamos en la era de la información, que puedes entrar en Google y encontrar todo lo que quieras. No está creciendo así porque sí. Porque sí, exacto. Es porque hay unas pruebas, exacto. Porque todos los profetas a lo largo del tiempo han venido con milagros. Sí, Moisés vino, partió el mar por la mitad. Luego vete tú y di que no es el profeta de Allah, ¿no? ¿Has visto cómo ha partido el mar por la mitad? Esto no lo hace cualquiera. Jesús resucitaba muertos. Exacto. Decía, Kum biznillah, levántate por el poder de Allah. Y se levantaban, curaba a los ciegos, hacía muchos milagros. Muchos profetas hicieron milagros. El profeta Salomón, Suleimán, se le dio el poder de controlar los vientos. Y hablaba con los animales, ¿no? Correcto. Exacto, y esto la gente lo veía, porque todos los profetas antes del profeta... Esto es para que ganaran credibilidad frente a su gente. ¿Y cuál es el milagro del profeta Mohammed? En el tiempo del profeta Moisés habían avanzado en la magia y venían magos y hacían magia, y ahora aparece uno que no es mago y no solamente abrió el mar por la mitad, sino que destruyó la magia de los magos más famosos frente a Faraón. Exacto, en el tiempo de Jesús habían avanzado en la medicina y aparece uno que no es médico, que no ha estudiado medicina, sin embargo cura al ciego con el poder de Dios, cura al leproso con el poder de Dios, le dice lo que hay en sus estómagos con el poder de Dios, le resucita al muerto con el poder de Dios. ¿Qué es esto? Y en el tiempo del profeta Mohammed, ¿en qué habían avanzado los árabes de aquel tiempo? ¿De qué eran famosos? Eran famosos en que habían llegado a la cúspide de la literatura y la poesía en el idioma árabe. El idioma árabe había completado, digamos, el nivel más alto en lo que sería la lengua, el idioma. Y la elocuencia, la sabiduría, el tener una palabra exacta para cada cosa. Para los camellos cientos de palabras, cada una con un significado distinto. Para el león lo mismo. Para cada cosa tenían palabra exclusiva. Habían llegado al top. Y aparece uno que es analfabeto, que es conocido por toda la sociedad, que no sabe leer, no sabe escribir, y que saben que no miente porque era conocido como el Amin, el Amin, aquel que dice la verdad o el veraz. Digno de se confianza. va a la montaña a meditar y de repente desciende de la montaña y viene con una recitación sublime que ni los mayores poetas llegaban a alcanzar este nivel. ¿Cómo es posible? Esto fue el milagro del profeta Mohammed. Entonces, el milagro del profeta Mohammed, aunque hay otros milagros que realizó, el más grande y el que perdura, ¿cuál es? Es el Corán. Exacto, porque el profeta Mohammed, como es el último mensajero, después de él ya no va a haber más. Los musulmanes se nos informa en el Corán que ya no van a haber más profetas después del profeta Mohammed, que no vendrá otra revelación. Exacto, estamos esperando que el regreso de Isa... Bueno, no estamos esperando. Bueno, sabemos que va a venir. Sabemos que va a venir. No vivimos esperando. Vivimos esperando que Dios nos haga morir como musulmanes. Exacto. Y practicando y viviendo en el camino del Islam. No va a cambiar nada para nosotros. Sabemos que va a volver. Sí, hay algunas va a volver el profeta Jesús, pero va a volver, pero no va a venir con nada nuevo, con una revelación. Ya está todo revelado. Va a venir a derrotar el Dajjal y va a haber 40 años de paz. Y va a establecer el Islam. Sí, va a establecer la Sharia. Porque al final, el Islam, ¿qué significa el Islam? O la Sharia. La gente le da mucho miedo a esta palabra porque no saben qué significa. Exacto. Al final, solamente la Sharia significa la jurisprudencia, ¿no? La ley divina. Es la ley en la que se basa el Islam. Por ejemplo, levantarme al Fajr es Sharia. Por ejemplo, dar de comer a un pobre, o que el rico distribuya su riqueza con los pobres. Esto es Sharia. Esto es podemos traducir como la jurisprudencia en el Islam. Sí, bueno, la ley divina. Sí. La ley divina. Entonces, la gente se asusta, la gente dice, Sharia, cortar manos, decapitar gente. No, esto no es Sharia. Sharia es todo aquello que tiene una base dentro del Corán y de la Sunna, y que se aplica según sus situaciones y contextos específicos. Bueno, también es Sharia, ciertos crímenes, tienen ciertos... Tienen su pena. Exacto, y de hecho en los países... Pero esta pena, el juez, si este país, digamos, se establece bajo algunas leyes o leyes que están basadas en el Islam,
pues entonces aplicará la pena que corresponda. Pero lo que vemos hoy en día en ¿no? países como Emiratos Árabes, en Sí. países como Arabia Saudí, en los cuales se implementa un cierto porcentaje de la Sharia, son los países hay países como Suecia, como Dinamarca, que tienen un gran porcentaje en sus leyes de la Sharia y no lo saben. Sí, también, o sea, cualquier cosa que... Exacto. ¿Por qué? Porque resulta que las penas por ciertos delitos son las mismas que da el Islam, pero claro, ellos no lo saben. Pero esto es otro tema. Pero en países, quiero decir, en países, lo que vemos hoy en día, los países más seguros del mundo, la gente, mucha gente con dinero que vive en Occidente, se vienen a vivir en países musulmanes. Sí, musulmanes porque en Barcelona o en Londres, en Estados Unidos, no puedes salir con un Rolex de 30.000 euros del taxi porque te van a meter una paliza y te lo van a robar. Te la juegas. Exacto. Sin embargo, hay países árabes, hay mucha seguridad. Exacto, donde se aplica cierto porcentaje de la Sharia. Y esto muchas personas que no son musulmanes y han viajado a estos países, se les ha caído la venda de los ojos. Yo había estado trabajando en Riyadh, en Arabia Saudí. Hemos sido un grupo de 40 personas desde España para trabajar en un proyecto, porque yo trabajo en la construcción durante muchos años, y hemos estado trabajando ahí en un proyecto. Y bueno, yo ya había viajado anteriormente a países que la mayoría de su población son musulmanes, y la mayoría de mis compañeros, veníamos de Barcelona, al cabo de estar un mes trabajando ahí, me decían se me acaba de caer la venda de los ojos y se acaban de tirar por tierra un montón de prejuicios que tenía referente a estos países y al trato que tienen con los no musulmanes. Y esto es lo que pasa, que la gente no ha viajado, no ha visto, no ha vivido, prefieren coger una foto de una mujer de Afganistán o un relato de un caso que ha pasado no sé, en Irán o donde sea, y dicen, mira, el Islam, que en muchos casos ni siquiera es verdad, que es una historia totalmente inventada. Sí. Cogen la foto de una persona mayor que lleva a su hija al colegio y dice, mira, se ha casado con una niña, o eso lo dice el Islam, que tienes que hacerlo. Por favor, un poco de que seamos rigurosos, que seamos un poco celosos a la hora de informar. ¿Por qué? Porque no hay que engañar a la gente, hay que ser veraces y siempre hablar con pruebas. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes? Tráelas. ¿No las tienes? Entonces no inventes, porque el día del juicio serás hemos dicho, hay gente que no le interesa la verdad, hay gente que simplemente le interesa promover y perpetuar la narrativa que ellos quieren que se perpetúe, quieren dar una imagen del Islam y no les interesa la verdad. Pero si pasamos, digamos, no al siguiente punto, pero lo que estamos comentando es que todos los profetas han venido con milagros, porque al final que alguien venga y te diga profeta, la gente normalmente tendemos a pedir pruebas, ¿no? No viene cualquiera y dice soy profeta y le dices vale. Entonces profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igual que el resto de profetas, ha venido y Allah le ha entregado sus pruebas y es el único profeta, porque es el profeta que tenemos que seguir, porque Jesús era profeta para la gente de su tiempo. Claro. Exacto, Moisés era profeta para su tiempo, Abraham era profeta para su tiempo. Y seguir el profeta, el último profeta que Dios ha enviado en tu tiempo, es el que tienes que seguir. Exacto, y nosotros el mensaje que el último profeta trae, abroga los mensajes anteriores. Exacto, al final el mensaje es el mismo, lo único que cambia un poco son las leyes, la jurisprudencia, ¿no? Correcto. Pero el mensaje, o sea, lo que es la base del Islam, la creencia es la misma, creer en un Dios creador, adorarle y entender qué es el concepto de adoración, que lo podemos hablar en otra ocasión, y prepararte para la otra vida. Ya está, esto es lo que se basa en hacer las buenas acciones, apartarte del pecado y saber que el éxito y el triunfo pertenecen únicamente, está en manos del Creador. Y te entregas a Él, porque la palabra Islam, ¿qué significa? Significa someterte al Islam o al istislam. El Islam es el sometimiento y entrega a tu Creador. Sometimiento y entrega a aquel que te ha creado, aquel que te dio la vida, aquel que te va a dar la muerte, aquel que te puede resucitar y que te va a juzgar y que va a decretar y va a decidir dónde vas a ir después de la muerte. A Él es el único que debes de adorar, porque solamente Él puede guiarte, porque solamente Él puede perdonarte, porque solamente de Él dependes. ¿Quién es el que te provee? ¿Quién es el que te facilita las cosas? ¿Quién es el que puede salvarte? ¿Quién es el que puede curarte? A veces vemos personas que están, dos personas enfermas, misma enfermedad, toman el mismo medicamento, uno se cura y otro no. ¿Quién lo ha decidido?
Eso lo decide aquel que controla todas las cosas. Exacto. A veces hay un accidente de coche y todos mueren menos uno, y el que se salva estaba en el lugar más peligroso, en el que peor quedó, pero Dios decretó. Hay gente que así, de la nada, muerte súbita. Sí, ¿cuánta gente va a dormir y no se levanta? Exacto. ¿O cuánta gente y eran deportistas, sí, perfectamente saludables. todo está en manos de él. O se van a dormir y se levantan sordos, se van a dormir y se levantan ciegos. Yo conozco un amigo que está en Marruecos que de repente toda su parte derecha se ha paralizado. Ahora ya hace más de 7, 8 años estaba perfectamente, pero llegó un momento que Dios decretó Este es el decreto de Allah. Entonces, ¿por qué no te entregas ¿por qué no entregas tu vida a aquel que conoce lo que pasará mañana? A aquel que controla. ¿Por qué no quieres hacerlo? Si tienes todo a ganar y nada a perder. Exacto. Pues esto es el Islam. Entonces, Islam, sometimiento y entrega a tu Creador. Musulmán, el muslim, aquel que practica sometimiento y entrega a su Creador. Entonces, su voluntad. Entonces Jesús era cristiano. Nunca escuchó esta palabra. Empezaron a llamar cristianos a los seguidores de Cristo centenares, más o menos 100 años después o 80 años después de su ascensión, de su desaparición. Moisés era judío, nunca escuchó esta palabra, ya que el judaísmo viene de Judá, que vivía en Judea, que era uno de los hijos del profeta Jacob en árabe. ¿Qué religión seguía Judá? La religión de su padre, Jacob. No era ni judío ni cristiano, todo esto vino siglos después. Judá no era ni judío ni cristiano. Después se inventaron y asociaron a él, porque era la tribu, digamos, más amplia de los descendientes de Israel, de Jacob. Pero Jacob seguía la religión de su padre, Isaac. Isaac seguía la religión de su padre, Abraham. Vamos a decir, como dice el Corán, que Abraham, exacto, Isaac o Ismael eran judíos o cristianos. No podemos decirlo porque esos términos... La gente del libro se pelean por Abraham, cuando en su tiempo no había ni judaísmo ni cristianismo. No existía todo esto. ¿Qué existía? ¿Qué era? Existía sometimiento y entrega a la voluntad del Creador. ¿Cómo se conoce eso en el idioma árabe? Esa palabra se conoce como Islam. Exacto, una larga definición que en árabes tiene una palabra que lo define. Exacto, Islam. Entonces, si tú eres de aquellos que en el tiempo de Abraham eras de aquellos que se sometía a la voluntad del Creador, entonces tú estabas practicando Islam. Exacto. Y tú eras un muslim. Entonces, Abraham era musulmán, por supuesto, porque se sometía. Moisés lo era, por supuesto, porque se sometía al Creador. Y los que seguían sus enseñanzas hacían lo mismo. Y Jesús, hay un versículo de la Biblia, de la recopilación de libros llamada Biblia, que a pesar de los cambios que ha sufrido en diferentes concilios, a pesar de la manipulación que sabemos que ha habido y que fácilmente podemos demostrar que ha sufrido los cambios de la historia, rápidamente, solamente tienes que coger una Biblia del siglo IV y compararla con una de las que hay ahora y vas a ver que hay pasajes que no existen. No hace falta ir tan lejos, con que cojas una Biblia de hace 50 años y hay bastantes versos. Sin entrar, y con todo respeto, sin entrar en el tema de que luego cada secta o cada rama o cada vertiente tiene sus propias interpretaciones, sus propias traducciones y versiones que difieren bastante, incluso la doctrina, pero no solo una eso, de otra. Un número diferente de libros dentro. O sea, la Biblia de los protestantes tiene 66 libros dentro. Los católicos 73, los ortodoxos no sé, son 81, 82. Esto ya es prueba de que la primera prueba de que la Biblia... Y todos dicen nosotros tenemos la verdad. Y dicen todo esto es de Dios. Pero el otro libro que tiene 15 libros menos dice que es de Dios y estos 15 no son de Dios. Y luego cuando entras a mirar entre los, por ejemplo, los protestantes, los que tienen menos libros de todos, entras en la nueva versión internacional y ahí hay versos que en las otras... están y en la nueva versión internacional no están porque ellos dicen que tienen acceso a los manuscritos más antiguos y en estos manuscritos ciertos versos que son claves como el de la Trinidad en los manuscritos más antiguos no están. Y los más antiguos, por cierto, significa 3-4 siglos después de Jesús. Sí, es que el primer manuscrito completo del Nuevo Testamento es 4 siglos después de la persona. No tenemos manuscritos. Nos estamos desviando de lo que quería aclarar, pero no pasa nada. No tenemos manuscritos de la época de la que Jesús estaba en vida. Ni en el idioma en el que él hablaba. Ni siquiera que era el arameo. O sea, los primeros, los 4 evangelios, el evangelio de Juan, Mateo, Lucas, Marcos, que son, se supone, primeramente no tienen autoría. Segundo, son anónimos. Son anónimos. Segundo, la autoría que se le ha dado ha sido más por necesidad que por evidencias. Exacto. Tercero, no están en el idioma
que hablaban ellos ni que hablaban Jesús. Jesús hablaba el arameo. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas están escritos 400 años después? Personas sencillas, personas de campo, personas que no eran personas, digamos, muy formadas, se ponen a escribir en un idioma que no es el suyo? Ellos escuchan de Jesús unas palabras como él las ha pronunciado en arameo. ¿Y por qué ellos se van a dedicar a escribirlas? No tal y como las dijo Jesús, para ser veraces, sino según las interpretaciones y la capacidad que ellos tienen de traducir. Por eso cuando nosotros están escritos 4 siglos después de Jesús. O sea, el primer fragmento del Nuevo Testamento es el P67, que es de 120 a 150 años después, o sea, del siglo II. Sí, algunos dicen 80 años, da igual. Pero eso es falso. Que es un fragmento así del tamaño de una tarjeta de crédito. Aunque fueran 10 años después de Jesús. Pues ¿Por qué no lo han escrito tal y como lo escucharon? ¿Por qué no han escrito las palabras de Jesús tal y como él las dijo? ¿Por qué han preferido traducirlo? Evidentemente, porque no lo han escrito ellos. Porque no lo han escrito. Hasta los eruditos cristianos dicen que Mateo no ha escrito Mateo, Juan no ha escrito Juan. Los propios eruditos cristianos, exacto, los más veraces, los que son más veraces y no tienen estos conflictos de intereses que hablábamos antes, reconocen abiertamente y dan fe de que estos escritos no proceden de los apóstoles. Y de hecho hay y es más, el Nuevo Testamento son 28 libros. ¿Quién es el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento? Una persona que ni siquiera conoció a Jesús. Jamás lo vio. Y vino y se proclamó una autoridad por encima de él, contradiciendo lo que Jesús decía. Se autoproclamó apóstol. Sí. Empieza a escribir las palabras que componen, según él, la revelación de Dios que se le ha entregado, siendo que él nunca vio a Jesús, nunca conoció a Jesús, y más se dedicaba a matar y a perseguir a los seguidores de Jesús. Pero dice que en un viaje a Damasco se le apareció una entidad y dice, este es Jesús y tengo que obedecerle. Y empieza a cambiar lo que Jesús dijo que no se había que cambiar, que era la ley. Exacto, por eso tuvo Jesús dijo, con los apóstoles. Yo no vengo a abolir la ley, sino a hacer cumplir la ley. Exacto. Por eso tuvo problemas con Bernabé, que sí que fue apóstol. Y dijo que hasta que, no sé la fraseología exacta, pero básicamente hasta el día del juicio no se cambiará ni una palabra, ni una tilde de la ley. No. Y quien la cambie está maldito. Entonces, ¿por qué viene ahora este señor Saulo de Tarso? Pablo, no lo llaman los... Le llaman Pablo, pero su nombre era Saulo. Para que la gente sepa. Saulo de Tarso le llaman San Pablo, porque le han puesto este título. Y él se autoproclamó apóstol. Nunca vio a Jesús, nunca conoció a Jesús, se dedicaba a perseguir a los cristianos. Y vino y contradijo a Jesús. Y se tuvo que enfrentar a varios apóstoles. Pero sabemos que la historia pues, se preserva según quien gane la batalla. Y hay el famoso concilio del año 325 de Nicea, en el que Constantino, que era un emperador pagano, cansado de ver las diferencias que había entre las iglesias, que habían unos partidarios de los seguidores de Saulo, y también los que eran trinitarios como Arriano y otros, que creían que Jesús era un profeta y que no era Dios, sino que era un enviado de Dios, y habían los que seguían las enseñanzas. Como él mismo dice en la Biblia. Correcto. Que el único y verdadero Dios es el que lo ha enviado y él viene a cumplir su voluntad. Correcto. En el capítulo de Marcos, cuando preguntaban a Jesús, le dijeron que tú eres bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Cuando solo uno es bueno y es Dios. Lucas 18, 19. Jamás Jesús enseñó a adorar a otro que no fuera aquel que lo había enviado. No existe un solo versículo libre de ambigüedad, claro, que no necesite interpretación alguna, en el que Jesús diga, yo soy Dios y tenéis que adorarme. Esto no existe en la Biblia. No existe. Solo manipulaciones. Pero existen muchos versos. Yo soy antes que Abraham, no, es que yo soy el que soy. Pero además esto yo soy antes que Abraham lo dice Juan, que él lo vio en un sueño. O sea, ni siquiera... Imagínate. Pero bueno, antes que Abraham yo fui, o no sé cuál es la traducción en español, pero ¿qué significa esto? Shaitán también era antes que Abraham, ¿qué significa? Que es Dios. Satanás también estaba antes que Abraham. ¿Qué significa ahora? ¿Que es Dios? Sabemos y entendemos que según, incluso utilizando la propia recopilación de libros llamada Biblia, entendemos que no negamos que pueda contener algo de la palabra de Dios, pero te falta filtrar. ¿Cómo vas a filtrar? Tienes que acudir al Corán, el último libro que Dios envió a la humanidad y el cual se preserva tal y como fue, revelado sin agujeros en el mapa. Sabemos todo el proceso que ha sufrido hasta que ha llegado. Y esto hasta los historiadores no musulmanes te van a decir que el Corán está preservado. Siempre y cuando sean veraces y no tengan conflictos de intereses.
y que los hay, alhamdulillah, que los hay. Sí, sí, y los pero podemos hasta la aceptar. mayoría de los historiadores, ellos, no musulmanes, te dicen que... Sí. Entonces, el Corán está- ¿cómo vamos a hacer ahora? Vamos a aceptar de la recopilación de libros llamada Biblia todo aquello que coincida y que esté conforme con lo que dice el Corán. De hecho, una cosa que quería añadir es que hay un erudito que se llama Bart Ehrman, que es un erudito del Nuevo Testamento, y tiene un libro que se llama Misquoting Jesus, que la traducción es transgiversando la palabra de Jesús o cambiando la palabra de Jesús. Y en la página 90 de su libro dice que según sus estimaciones, en los manuscritos del Nuevo Testamento hay aproximadamente 400.000 discrepancias. Imagínate. Porque los cristianos siempre dicen es que hay 7.000 manuscritos o 6.000 más o menos. Hay 6.000 manuscritos. Pero lo que no te dicen es que ni dos de estos manuscritos son iguales. Imagínate, tenéis 6.000 manuscritos, ni dos son iguales, entre todos hay unas 400.000 discrepancias y vienen personas como tú y como yo, no es Dios, es personas como tú y como yo que dicen, mira, esto es de Dios, esto no, cogen lo que más les interesa y dicen, esto es la palabra de Allah. Y sabes, una de las cosas que a lo mejor, bueno, la mayoría de la gente no se ha parado a pensar, es que para que un libro sea de Dios, por lo menos el mismo libro debe de decir que es de Dios, ¿no? Correcto. O sea, debe de decir, esto viene de Dios. En la Torá, en el Antiguo Testamento, la Torá modificada que hay hoy en día, que no es la original, pero lo dice, que este libro proviene de Dios. Pero en el Nuevo Testamento en ningún sitio dice que esto es de Dios. O sea, los autores ellos mismos no dicen ser inspirados. Simplemente la mayoría de los libros no tienen autoría. Exacto, pero quiero decir, el escrito en ningún sitio dice ser de Dios. ¿No? Simplemente son gente que escriben, cosas que ven. Por eso hay muchas también contradicciones en bueno, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, porque son diferentes personas que escriben, ven desde su punto de vista cosas que están pasando. Al final todo se resume en una cosa. Si esto es la palabra de Dios, tiene que ser perfecto, no tiene que haber errores ni contradicciones. Exacto. Cuando tú ves que un autor explica una historia y otro autor explicando la misma historia no coinciden en los datos. O se contradicen. Contradicen o tienen errores numerológicos o errores de datos. Ahí te das cuenta de que esto no es la palabra de Dios. Exacto. Y luego ya puedes decir, vamos a culpar a los copistas, vamos a culpar a quien tú quieras, pero entonces no lo llames palabra de Dios si tiene fallos. Exacto. Y esto no hay en el Corán. Exacto. Y lo siguiente que quiero hablar, hermano, es... finalizamos un poco en esto del cristianismo y quiero pasar a hablar de qué es el Islam y por qué es la verdad. Porque los dos hemos nacido en familias cristianas. Correcto. ¿Sí o no? Hemos empezado a tratar el tema antes, cuando hemos dicho que Jesús nunca dijo a la gente sean cristianos, Moisés nunca dijo a la gente sean judíos, porque nunca escuchó esta palabra, ni Abraham tampoco. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Islam? ¿Cuándo existe el Islam? Para que una religión sea la verdadera, tiene que existir desde siempre. Y tiene que ser la religión original. Y recordaos, cuando hablamos de religión, hablamos de la práctica de adoración o forma de vida que Dios nos da. Y Dios en el Corán nos habla, nos dice claramente que todos los profetas que Dios envió, del primero al último, todos ellos seguían la misma práctica de adoración. Entonces, si analizamos y buscamos, encontraremos la verdad. Pero siempre hay que filtrar y hay que encajar. Si el Islam te dice que la religión correcta es la entrega, el sometimiento a la voluntad del Creador, vamos a buscar cuándo Jesús o cuándo Moisés enseñó esto. Si vas a la Biblia, a pesar de su manipulación, encontramos que Jesús siempre llamaba a la gente a entregarse a la voluntad de Dios y decía, yo no hago por mí mismo nada, sino que lo que hago es por la voluntad de aquel que me envía. Si vas al capítulo de Marcos 12, 49-50, cuando le dijeron a Jesús que tu madre y tus hermanas están fuera, ¿qué dijo él? Automáticamente dijo, ¿quién es mi familia? Mi familia son aquellos que hacen la voluntad de aquel que me ha enviado. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Entregarte a Dios. ¿Cómo se conoce eso en árabe? Islam. Quien lo hace es el muslim. Entonces Jesús te está predicando Islam, pero claro, tú no. Tú buscas la palabra Islam, pero te está diciendo que aquellos que hacen la voluntad de quien lo envía son su familia, sus hermanos, su hermano. Entonces en el Islam se nos enseña que los creyentes, los musulmanes, son hermanos entre sí. Innamal mu'minuna ikhwa. Dice Dios en el Corán que verdaderamente los creyentes son hermanos entre sí. Hay una hermandad que es la hermandad por la sangre,
que tienes el mismo padre, la misma madre. Y hay otra hermandad que es la hermandad que tenemos por la humanidad, porque todos descendemos del primer hombre y la primera mujer. Y luego hay otra hermandad, el tercer tipo de hermandad que Jesús habla en este versículo y que también el Corán nos enseña, que es la hermandad por la fe, que compartimos la misma fe. Entonces, para que tú puedas ser mi hermano en el Islam, tienes que ser muslim, que es aquel que se entrega a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te dice este versículo de la Biblia? Que para ser hermano de Jesús tienes que entregarte a hacer la voluntad. ¿De quién? Del que lo envió. No la suya, no la suya. Nunca dijo la mía. Exacto. Incluso cuando les enseñó a rezar y a orar, les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Él estaba en la tierra. Y les enseñaba a pedir y a orar, ¿a quién? A uno que estaba en los cielos, en la tierra. A Dios. Nunca dijo soy Dios, nunca dijo adoradme. ¿Quiénes dijeron esto? Los que vinieron después de él. Exacto. Gente que nunca lo vio, que no lo conoció, que no comió con él, que no caminó junto a él, que no aprendieron de él. Entonces, y además, si analizamos lo que pasó en el concilio 325 con Constantino, que era pagano, entendemos por qué eligió la doctrina de Paulo de Saulo. Porque en cierto modo, las enseñanzas trinitarias de Saulo tienen muchas semejanzas con la mitología griega. Con la mitología griega y el paganismo, que era su religión original. Porque él al final solo quería unificar el poder. Porque con una iglesia dividida era muy difícil tener apoyo. Pero si conseguía centrarse en una sola doctrina y que estuviera de su lado, entonces él podría seguir como siempre lo quieren los poderosos, seguir en su trono, seguir manteniendo su poder y fortalecer su imperio. Por eso también cambió el día de nacimiento de Jesús al 25 de diciembre, porque es una secuencia astrológica que está en su solsticio de invierno, en el que el sol está en su cúspide, y de hecho también cambió el sábado, el día de fiesta del sábado al domingo, porque el domingo es el día del sol. En inglés, ¿cómo se dice domingo? Sunday. Sunday. ¿Por qué? Es el día del sol, porque al final el paganismo es adorar al sol, a los astros. Y toda esta secuencia astrológica y todos estos cambios eran para fusionar el paganismo con el cristianismo trinitario que había inventado y había innovado Saulo. Al final, lo que ha quedado hoy en día es una fusión entre el paganismo y la creencia trinitaria, o la doctrina trinitaria que apoyó, inventó y fue uno de los precursores, nuestro amigo Saulo de Tarso, el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Sí, porque además la posición que tenemos los musulmanes respecto a la Biblia, porque los musulmanes creemos en, o sea, el Islam es la religión de todos los profetas, o sea, la religión de todos. Nosotros creemos en los salmos de David, en la Torá de Moisés, en el Evangelio de Jesús. Lo que pasa es que la Biblia es una recopilación de libros que dice tener la Torá de Moisés. El Evangelio de Jesús ni siquiera dice tenerlo. Tienen el Evangelio de 4 personas más. Evangelios en plural. Evangelios, sí. Evangelio singular de Jesús es uno. Evangelios según. Cuidado, el título, ¿cómo es? Evangelios según Marcos, según Lucas, según Mateo. Que ni siquiera lo ha escrito Mateo. Primero, no tiene autoría. Y segundo, es un libro según la interpretación, según el entendimiento, según el parecer. No eran profetas, no eran infalibles, no recibían la revelación. Exacto. Lo que quiero decir es que nosotros creemos en todas las revelaciones. Lo que pasa es que la Biblia, como demuestran las propias pruebas, tú mirando la propia Biblia o alguna de las 5.000 versiones de la Biblia con versos diferentes, es que no contienen los originales. Exacto, no contienen los originales. Hay cosas que son verdad, que aquí han quedado, y hay otras que son falsas, que es lo que tú decías, que aceptamos lo que encaja en el Corán. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, dice en el Sagrado Corán que ha mandado el Corán como una autoridad suprema por encima de todas las otras revelaciones, y para que podamos diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso en lo que hay hoy en día de estas revelaciones que no son las originales. Y si te digo que en la recopilación de libros llamada Biblia, a pesar de su manipulación, encontramos evidencias y pruebas de que Jesús nos habló de que vendría detrás de él otro para enseñarnos dónde está la verdad y dónde está la mentira, ¿me creerías? Sí, hermano. Eso es una de las cosas que me hizo aceptar el Islam, porque yo también nací en una familia cristiana. Juan 14:16, Juan 14:26, tenemos las referencias que le habla Jesús de que después de él vendría otro. Y dice, no, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿quién es para nosotros? ¿Y quién es para los que hoy en día se consideran cristianos? Ellos creen que el Espíritu Santo es
una tercera parte de Dios. No, es La el tercera 100% persona. de Dios. Es el 100%. Vale, la tercera Creen en- persona. Son 100%, 100%, 100%, Sí, igual a 100%. 100%, pero igual a 100%. Dividido entre Sí, 3 sí, sí, sí. y te da 100%. Sí. Ellos llaman a la tercera persona. Sí. Que la palabra, solamente nombrar a Dios persona, ya demuestra que no conocen a Dios. ¿De dónde viene la palabra persona? La palabra persona viene del griego, del latín. De cuando en la antigua Grecia se ponían máscaras Ujú. y hacían teatro. Y entonces había una persona, venía de personificar el sonido, de mandar el sonido, y se escuchaba mejor, pero era una careta, se tenían que poner una máscara y tapar su identidad, cubrir su identidad. Entonces estás llamando a Dios, aquel que cubre la identidad para que sea escuchado. Dios no actúa de ese modo. Por lo tanto, llamar a Dios persona o rebajarlo al nivel de sus criaturas, esto muestra que no conocemos a nuestro Creador. Jesús habló y dijo, después de mí vendrá otro. El consolador. Y es para provecho de vosotros que yo me vaya, porque si yo no me voy, No vendrá el no siguiente. vendrá. Te habla de alguien que no está. Si hablan del Espíritu Santo, ya no encaja con esta descripción, porque Jesús te dice que no está aquí. Pero hay muchos versículos de la Biblia que hablan de que Jesús tenía el apoyo del Espíritu Santo, Bueno, y que el además- Espíritu Santo estaba con él. Además, los cristianos creen que el Espíritu Santo es Dios y Dios, ellos creen que es omnisciente, que está en todos los lados. Entonces Correcto. no tiene sentido que se tenga que ir una persona de Dios para que venga el otro Dios. Porque no Porque está, es el mismo Dios. y te dice que no está. Pero hay versículos de la Biblia que te dicen que el Espíritu Santo estaba con Jesús. Por lo tanto, aquí Jesús te dice que este ser, este personaje o quien va a venir todavía no está. Y no va a venir hasta que yo me vaya. Y Él guiará, enseñará al mundo dónde está la verdad y dónde está la mentira. A la verdad completa, os guiará a la Os verdad guiará la completa. verdad completa. Entonces, si te vas al capítulo de Juan, lo vas a encontrar detalladamente. ¿Quién vino después del profeta Jesús y nos guía a la verdad completa y nos enseña dónde está la verdad y dónde está la mentira? ¿Quién es? Solo hay uno. El único que vino es el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Es el- Y hay también otra historia. Cuando le preguntan a Juan el Bautista por su identidad y le dicen, ¿tú quién eres? ¿Eres el profeta que ha de venir? Porque ellos sabían por las enseñanzas de las escrituras antiguas que faltaba un profeta que vendría. Dijeron, ¿eres el profeta que ha de venir? Y dijo, no, yo no soy. Entonces no se identificó como este profeta. Dijo, ¿tú eres Elías? Dijo, no, yo no soy. ¿Tú eres el Cristo? Yo no soy. Juan el Bautista no era Elías, quien vino no lo conocieron. No era Isa, Cristo, porque sabemos quién es, que fue Jesús. Entonces, ¿quién es este profeta que ellos esperaban? ¿De quién está? Porque ellos sabían que había de venir un profeta. Sí. Y detectamos que no es ni Juan, ni Elías, ni Cristo. ¿Quién es? Pues el único que vino después de Jesús es Mohammed, a quien se le reveló el Corán. Exacto. No quieres leerlo, no quieres aprender lo que enseña, no quieres informarte del mensaje que te ha entregado, no pasa nada, es tu elección. Yo no gano porque tú conozcas el Islam o entres al Islam o abraces el Islam. Mi cuenta del banco no va a aumentar por ello y las facturas me las van a cobrar igual a final de mes. Yo no tengo ningún beneficio, pero queremos que la gente conozca la verdad. Y por ellos mismos, si quieren aceptarlo, que lo acepten. Si no quieren, que no lo acepten. ¿Por qué otra cosa? El Islam prohíbe forzar a nadie a creer. La ikraha fi ddin. La ikraha fi ddin, capítulo número 2, versículo 256. Yo no puedo abrir tu corazón y introducir dentro la fe. Si tú no la tienes, yo no Solo puedo. está en manos de Allah. Capítulo número 18. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. ¿Quién quiera creer, que crea? Y quien no quiera, que no crea. Yo no gano y no pierdo, me quedo igual. Bueno, a lo mejor puedo ganar recompensas para la otra vida si soy causa de que... Eso sin Exacto. duda. Pero Vamos a ganar en la ágera. pero en este mundo este mi vida mundo, va a claro. seguir igual. O sea, Además, en la Sura 2, verso 256, después de la ikraha fi ddin, No. no hay compulsión en la religión. Allah subhanahu wa ta'ala dice que la verdad No. claramente se ha diferenciado de la falsedad. Y es lo que... ikraha fi ddin qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Exacto. No. Y este es el motivo por el cual hoy millones de personas están entrando en el Islam y que es la religión que más rápido está creciendo, porque la verdad se diferencia claramente de la falsedad. O sea, para darnos cuenta de que el Islam es la verdad, o sea, solamente hace falta investigar un poquito. Poquito. Y además No mucho. una de las cosas que has dicho, si no te lo quieres leer, tú mismo, pero Sí, sí. imagínate
la religión más grande del mundo, que más rápido está creciendo, que 1 de cada 4 personas practica esta religión y este estilo de vida. ¿No? Imagínate no querer ni siquiera aprender lo básico, ¿no? Ya no digo leerte todo el Corán, que al final te lo lees en unos días, o sea, pero Mira, ni siquiera aprender los básicos. Esto es algo incluso de cultura general. Exacto. O sea, si hay una persona que pasó por este mundo hace más de 1400 años y que más de un cuarto de la población mundial lo han tomado como ejemplo, como líder, como guía, desde ese tiempo hasta el día de hoy, y siguen aumentando sus seguidores, la más practicada exacto, del mundo. Practicada y con mayor crecimiento del mundo, desde ese tiempo hasta nuestros días, y tú ni siquiera sabes su nombre, que le llamas Mahoma. Pero yo creo que, o sea, tú ni siquiera te has molestado en... Eso es algo de cultura general. O sea, si conoces Darwin, si conoces a, no sé, Malcolm X, si conoces a personalidades, exacto, Napoleón, personajes que no van a cambiar tu vida, que conozcas o no conozcas, no va a haber ningún tipo de diferencia en tu vida. ¿Cómo no te has molestado en conocer a aquel que ha sido tomado desde hace más de 1400 años y hasta el día de hoy sigue siendo tomado como ejemplo, como líder, como guía, y aceptan su mensaje y lo aplican en sus vidas y el motivo de cambiar sus vidas, como ha sido el motivo suyo o mío? ¿Qué te lo impide? Exacto. Tienes una barrera, unos prejuicios ahí que te han introducido para que no lo hagas, pero nosotros estamos aquí para romper eso. Porque la única manera, voy a decir una cosa, la única manera que una persona no crea en el Islam es que no se informe. O sea, de la única manera de que el Shaitán, el Satanás, puede mantener a una persona alejada del Islam es sin saber qué es. Claro. Si tú ves la verdad, la reconoces rápido. La única manera de estar alejado de la verdad... Hay gente que tiene miedo a la verdad. Exacto. Hay gente que tiene miedo a conocer la verdad y tiene miedo, dice, a ver si yo también voy a coger este camino y luego tengo que cambiar cosas de mi vida. Porque saben, quiero cambiar. Si esto es la verdad, si esto es la verdad... Muy mal. Y el Islam es la verdad, claro, sería un hipócrita de no aceptar la verdad. Pero si me hago musulmán y mi familia y esto, y qué va a pensar el otro, ¿qué van a pensar y de es mí? todo... Pero van a pensar que me han comido la olla, que me he vuelto loco. Y aquí hay dos cosas. Exacto. La primera cosa, ¿cuál es? Es el ego. Que uno mismo dice, pero a ver, ¿cómo yo voy a aceptar y reconocer que yo estaba equivocado? Y que yo no estaba en lo correcto. De primero ya, de primeras, la persona lo rechaza. La segunda, ¿cuál es? Pues que si acepto que esto es la verdad, pues tengo que hacer cambios. Exacto. Y esto ya el cerebro directamente lo rechaza, porque hacer cambios genera un gasto de energía. Y nosotros somos propensos en nuestra naturaleza a cuando hay algo que nos genera un gasto de energía, lo rechazamos de buenas a primeras. Entonces, estos cambios y esta aceptación requiere de tener mucha humildad, requiere de tener mucho autocontrol de tu conciencia para hacer lo que es correcto aunque vaya en tu contra o aunque vas a tener problemas. Es como, por ejemplo, los que dan caridad. Todo el mundo puede dar caridad y todo el mundo puede ser muy bueno, pero cuando dar caridad o cuando decir la verdad o cuando hacer el bien te causa problemas y te va a causar muchas dificultades, ya verás como la mayoría dan la vuelta y siguen como antes. Pero ¿quién permanecerá? Permanecerán aquellos que lo hacen por fe y que no tienen miedo a los problemas que le puede causar hacer el bien, o dar caridad, o ayudar a un necesitado, o difundir la verdad, como lo que está pasando ahora en Gaza. Sí. Todos estamos viendo que es un exterminio, que es un genocidio, pero son pocos los que se atreven ¿a qué? A reconocerlo y a exponerlo. ¿Por qué? Porque hay conflictos de intereses. Entonces, cuando uno es capaz de sobrepasar esta barrera, de decir la verdad, y coger la verdad, y seguir la verdad por encima de tus propios intereses, entonces es cuando empieza la persona a elevarse. Exacto. Elevarse espiritualmente y en su conciencia y en su cercanía hacia su creador. ¿Para qué? Con el objetivo de cumplir su misión en esta vida. Exacto, y hay dos cosas más, que aquí al final, en esta vida es temporal. Aquí vamos a estar poco tiempo. Muy poco tiempo. De hecho, la Spanotalo dice que en el día del juicio se le preguntará a la gente cuánto habéis permanecido en la tierra, diremos un día o parte de un día. Un día o parte de un día. Parte de un día. O sea, comparado con la eternidad que nos espera, correcto, es nada. Y el que nos va a juzgar no va a ser ni nuestra familia, ni nuestro jefe, no va a ser nuestros amigos. Nos va a juzgar en el día que se acerca y que es inevitable y que creas o que no creas, lo vas a vivir.
va a ser Dios. Entonces, primero aquí estamos no para complacer a la creación, sino para complacer al Creador. Correcto. Y segundo, una cosa que me encuentro con muchos nuevos musulmanes o gente que se han dado cuenta que el Islam es la verdad, pero el Shaitán aún está ahí jugando con ellos. Una cosa que, y normalmente es el tema de la familia, de qué dirán los demás, o también es que hago mucho haram. Yo siempre lo que les digo es, para empezar, tú para hacerte musulmán, para aceptar el Islam y ser musulmán, y en el día del juicio que te juzguen como musulmán, correcto. Si no eres musulmán directamente vas para el infierno. O sea, no hay más. A no ser que no te haya llegado el mensaje. La gente, esa palabra le pueden confundir, porque cuando piensan en si no eres musulmán, no piensan que es que este concepto ya existía desde que Dios creó al primer hombre. Es decir, que si tú no eres de aquellos que se somete al Creador y que no sigue la guía que el Creador te ha dado, entonces no vas a poder entregarte y someterte a Él. Por lo tanto, tú mismo te estás condenando a ti mismo. Exacto. Pero quiero decir, si al final, para ser juzgado... Al final hay dos destinos, paraíso e infierno. Exacto, para poder entrar en el paraíso, tú debes de haber aceptado a Dios y debes haber aceptado a sus mensajeros. Y para esto solo necesitas testificar. No hay más Dios que Allah, y el profeta Muhammad es su último mensajero y siervo. Y aceptando al profeta Muhammad estás aceptando a todos los anteriores, Jesús, Moisés. Pero esta es la condición. Entonces, es sencillo. Mucha de la gente que se ha dado cuenta que el Islam es la verdad, pero le impide esto, es que creen que deben ser musulmanes perfectos antes de ser musulmanes, que deben de haber dejado el alcohol, las drogas, la fornicación, el cerdo. La perfección solo pertenece a aquel que nos ha creado. Y el Islam, cuanto más lo practicas, más mejoras. Exacto. Cuanto más te introduces en él y más lo llevas a la práctica, cuanto más conoces, porque más el Islam no solo son palabras, es una creencia, son palabras y son prácticas. Como dicen en una definición que nos dan nuestros sabios, al-Islam al-Qawli wal-Amal. El Islam es lo que has dicho y testificado y también lo que estás mostrando con tu práctica. Por eso siempre Dios dice en el Corán, alladhina amanu wa amilu salihat, aquellos que creen y practican las acciones de bien, las acciones que van acorde con su creencia. Pero la perfección, esto solo pertenece al Creador. Y mi consejo, tú crees, ya tienes claro que Dios es uno y único, que no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto Él, esto lo tienes claro, testifícalo, da este reconocimiento a tu Creador. Solo a ti me entrego, solo a ti te adoro, y solo ante ti me postro, solo ante ti voy a pedir perdón, y solo a ti voy a pedirte la guía. Este es el reconocimiento que Él merece. Después, Dios te ha creado y te ha abandonado. Te ha creado, venga, ser humano. Yo te he creado, ahora tú espabilate. ¿Qué es bueno, qué es malo? Ya tú ya sabrás qué es bueno, qué es malo. Decídelo tú. Si el ser humano fuera tan inteligente como para saber qué es bueno y qué es malo, sin necesidad de tener una guía, no estaría... Hoy en día los hombres no dirían que son mujeres y las mujeres no dirían que son hombres y deben entrar al lavabo uno del otro. No estaría el mundo como está, no estaríamos matándonos los unos a los otros, no habría gente pasando hambre, porque los medios están. Dios ha creado suficiente comida para que nadie pase hambre. Sin embargo, gente pasa hambre. ¿Quién está fallando ahí? Está fallando el ser humano, que no es responsable con lo que Dios le ha dado y con la distribución de lo que Dios ha depositado en él. Entonces Dios va a juzgarnos a cada uno según su nivel, y su posición, y su estatus, y su conocimiento, y lo que tuvo, el dinero que tuvo, dónde lo sacó, dónde lo empleó, la vida que tuvo, el conocimiento. Todo esto será Dios. Por aquello que tú no has podido decidir y elegir, Dios no te va a juzgar. Si eres alto o bajo, los padres que has tenido, si eres rubio o moreno, los ojos de... Esto Dios no te preguntará. Pero por aquello que tú pudiste decidir y elegir, Dios te preguntará. Exacto. Entonces, Dios te dio libre albedrío y tenemos la responsabilidad de tomar las mejores elecciones y decisiones en nuestra vida. Ahí es donde está la clave. Si Dios no nos dejara hacer el mal, no seríamos libres. Si Dios nos obligara a hacer el bien, no seríamos libres. Entonces Dios te ha creado, te deja y un día vas a volver a Él. Pero no te abandona. ¿Qué hace? Elige a los mejores hombres en cada tiempo, en cada época, se comunica con ellos a niveles espirituales, a través de él directamente, como hizo con Moisés, o a través de una entidad como era el ángel Gabriel, y les da una revelación, un mensaje, una guía para la vida. Correcto. Cómo vivir, qué es bueno, qué es malo, qué te beneficia, qué te perjudica. ¿Qué leyes aplicar en el país? ¿Cómo tienes que actuar frente a esta situación?
frente a otra, qué te va a hacer acercar al paraíso, qué te puede hacer entrar en el... Todo está ahí. Y te envía un profeta en tu tiempo para enseñarte cómo practicar esta guía. ¿Por qué? Porque cuando tú compras cualquier máquina, el creador, el fabricante, ¿qué te da? Manual de instrucciones. Manual de instrucciones. Exacto. Ahora tú puedes ir de listo y decir, yo este coche que me he comprado, en vez de utilizarlo como dice el fabricante, como dice el manual de instrucciones, voy a cambiar la correa de distribución cuando a mí me parezca. Yo soy muy listo. En el motor le voy a echar zumo de No, naranja. yo tengo mucha experiencia de coches. Yo le cambiaré la correa de distribución cuando a mí me parezca. Yo sé mejor que el fabricante. Vamos a echarle agua al motor. El libro no me hace falta, déjalo. El creador del coche, yo ya soy muy listo. Yo sé lo que es bueno, lo que es malo para el coche, según mi intelecto, y según mi entendimiento y según mi experiencia de la vida. La gente que normalmente hablan sobre según su intelecto son los que dicen que el coche no tiene fabricante. Sí. Estos son los que normalmente, según su intelecto, llegan a las conclusiones. El coche se creó solo. Sí, porque de hecho antes quería añadir una cosa. Esto de la gente que sabe que el Islam es la verdad, pero ¿sí? Normalmente siempre es por cosas familiares de la sociedad, tienen miedo. Al final, para hacerte musulmán, no necesitas hacerlo público delante de todo el mundo. Tú testificar que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su no necesitas ir a la mezquita, no necesitas hacerlo público, no necesitas que haya una avalancha de gente. Solamente necesitas tener la creencia en tu corazón y la fe correcta, creerlo y testificarlo. Exacto. ¿Ves? Decir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si lo crees firmemente, lo testificas y lo demuestras con tus obras, tú estás en el Islam. Exacto, y de hecho esto es lo que digo siempre a la gente, da igual todos los pecados que hagas, da igual cuánto de alejado estés al respecto al estilo de vida que predica el Islam, da igual, tú acéptalo, porque sabes que es la verdad, haz tu testimonio, que lo puedes hacer tú solo en tu habitación, no necesitas dos testigos, no necesitas ir a la mezquita, no necesitas que toda la ciudad se entere y empezar a decirlo a todo el mundo cuando vas a comprar el pan, tú sabes que no, lo puedes hacer, te lo guardas para ti al principio, vas leyendo, te vas informando, vas empezando a practicar y ya llegará el día que tú te veas capaz, que te abras al mundo, pero al principio no es un requisito y mucho. Hay que saber que no es una condición. Exacto. Y tampoco es otra condición, no solamente que haya sido capaz de dejar todos los pecados o las cosas que son contrarias al Islam el primer día, ni tampoco es una condición que tú sepas todo sobre el Islam. No es que quiero estudiar más, no, es que quiero saber más. Si esto fuera una condición, ninguno sería musulmán, porque correcto. Ni los sabios más sabios saben todo. Claro, tú tienes que aprender lo que son los pilares de la fe y debes de entenderlos, y comprenderlos y aceptarlos. Si los aceptas, ya estás listo para ser musulmán. Y después, poco a poco, con la práctica, vas a mejorar. Evidentemente, Dios te pondrá pruebas. Surat Al-Ankabut, Allah te dice que no crean, que los que dicen creemos no serán puestos a prueba. Exacto. Os probaré como provees a los que proveas, que estaban antes de vosotros. Entonces, Dios te prueba ¿para qué? Dice, para ver si son sinceros. No es que yo me he entrado al Islam para casarme con fulanita. No es que yo he entrado al Islam porque quiero casarme con menganito. No, es que yo voy a entrar al Islam porque hay un trabajo ahí en ese sitio que si no digo que soy musulmán no me cogen. No hay ningún interés mundano. Esto es entre tú y tu creador. Entonces, cuando tú eres sincero, tú vas a mantenerte firme en la fe. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la fe no es una fe ciega, sino que tiene que ser una fe que tenga argumentos sólidos, firmes, sensatos, coherentes, razonables, científicos. Y entonces esa fe, cuando vengan pruebas o cuando venga el shaitán para tumbarte, es como un árbol, ¿no? Que tiene raíces firmes. Sí. Un árbol que tiene raíces firmes, aunque venga un viento fuerte o venga una tempestad, no podrá arrancarlo. Solo arrancará y se llevará el viento a aquellos que tienen raíces débiles. Exacto. Pero si tú tienes una fe firme, que tiene argumentos sólidos, entonces esa fe, aunque vengan pruebas y quiera meterte dudas, tú vas a mantenerte en tu sitio, en tu camino. ¿Por qué? Porque vas a recordar el conocimiento que Dios te ha hecho, que te ha llegado, y también vas a recordar las señales que Dios te mostró. Y vas a recordar lo que Él puso en tu corazón en ese momento, y vas a mantenerte firme en el camino que Él quiere para ti, inshallah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenga firmes y que nos haga vivir y morir como verdaderos musulmanes, y que seamos de aquellos que hacen el bien, que aportan y que son elementos constructivos y productivos allá donde Allah nos ponga, en la sociedad donde Dios nos ponga, porque eso es el musulmán. El musulmán no es el que está pidiendo,
Aquel musulmán que se pasa la vida pidiendo no está dando un buen ejemplo del Islam y no está practicando el Islam. Porque el profeta dijo que el musulmán debe ser aquel que tiene la mano arriba y no la mano abajo. Es decir, dando y no pidiendo. Entonces, mucha gente piensa que el Islam tiene que ver con lo que hacen muchos musulmanes. No. De hecho, muchos musulmanes, lamentablemente, muestran una imagen que es contraria a lo que dice el Islam. Entonces, para poder filtrar eso, ¿qué necesitas? El conocimiento. Exacto, y sobre todo en países occidentales, donde lo que es el Islam, muchos musulmanes, por desgracia, hoy en día, bueno, siento decirlo, pero son musulmanes de nombre. O sea, nada de lo que hacen en su vida es por el Islam, es totalmente contrario. Entonces, hay que saber diferenciar los musulmanes del Islam, porque el Islam es perfecto, los musulmanes no hay nadie que sea perfecto. Y esto tengo una historia interesante, que una abuela de mi familia estaba explicando hace unos meses, decía, ¿sabes por qué tu abuelo dejó de creer en la iglesia? Dice, porque un día estábamos volviendo a casa y de camino hay una casa, no sé cómo decirlo, bueno, una casa de prostitutas. Sí, un prostíbulo. Sí, un prostíbulo, exacto. Dice, y vio al cura saliendo del prostíbulo y atándose la bragueta. Subhanallah. Y me dijo esto y me dice, ¿y tu abuelo desde entonces que no cree en, ya dejó, aparte de muchas otras cosas, pero esto fue la gota que... ¿Cómo se dice? La gota que colmó el vaso. Exacto, la gota que colmó el vaso. Y yo le dije... Hasta aquí hemos llegado. Y yo le dije, pero mira, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre nos ha enseñado a pensar lo mejor de nuestros hermanos, a diferenciar lo que es la gente, lo que son los musulmanes del Islam y lo que, en este caso también, lo que son los cristianos del cristianismo. Porque ahora que venga Hitler a matar millones de personas, cuando Hitler tenía una cruz gigante, daba sus discursos, citaba la Biblia y todos los nazis llevaban cruces aquí en el cinturón. Correcto. Esto no significa que esto es lo que enseña el cristianismo. No. Aunque bueno, se podría decir en el libro de Samuel esto es otra cosa que dice, matad a todos, los burros, los animales, los hijos, los niños, las mujeres, que no quede nadie. O sea, y de hecho esto es un discurso que es este mismo verso de la Torá, que también forma parte de la Biblia cristiana, lo dijo Benjamin Netanyahu al principio de la guerra contra los palestinos. Citó este verso, entonces hasta se podría decir que esto tiene base en el libro. Para la interpretación. Exacto, pero para no desviarnos, yo le dije esto. Yo le dije esto y le dije hay que diferenciar y le dije siempre hay que pensar lo mejor de nuestros hermanos en la fe. Claro. Y dije, a lo mejor el cura las estaba evangelizando. Sí, ¿sabes? Pero es una... ¿sabes? Bueno, habían evidencias, sí, como dicen cuando el río suena agua lleva, pero si nosotros vamos a juzgar una religión por Exacto. Las personas, entonces no tenemos que dejar todo. Y de hecho hay un sheikh famoso, que no sé cuál es su nombre, que dijo que es regresado al Islam, que dijo, suerte que conocí al Islam antes que a los musulmanes. Bueno, esto lo dijo Cat Stevens, Yusuf Islam se llamaba, que era un cantante muy famoso, que cuando entró al Islam dijo, bueno, porque él investigó el Islam, luego conoció a los musulmanes y dijo, gracias a Dios que he conocido el Islam antes de conocer a los musulmanes. ¿Por qué? Porque luego pues vio a los musulmanes cosas que no eran acordes al Islam. Dijo, si yo hubiera tenido que conocer el Islam por lo que aprendí de estos musulmanes, pues entonces no me habría acercado al Islam. Pero estoy gracias a Dios que yo fui directamente al Islam antes de ir y eso es lo que siempre decimos, y sobre todo a los nuevos musulmanes. No aprendas el Islam de la gente, o de la gente que no está instruida. Vete al imam de la mezquita, vete a personas que son referencias, que son ya conocidas porque han dado de su tiempo a la búsqueda del conocimiento, han sentado con sabios, han estudiado gente de Corán, gente que ya llevan unos años saben de lo que hablan y te van a dar las respuestas y las enseñanzas correctas según las fuentes del Islam, que son el Corán y la Sunna. Y si no encuentran en el Corán y en la Sunna algo, pues ya van a acudir a nuestros sabios, al Ijma'. Y si no, pues entonces ya es cuando uno debe de utilizar el intelecto. Por eso, alhamdulillah, hay un procedimiento antes de tomar cualquier decisión o asumir que esta práctica pertenece al Islam. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, costumbres culturales de algunos grupos o algunos países que son musulmanes o que han aceptado el Islam, pero que han adherido costumbres
prácticas que no son del contrarias Islam, al Islam, que son contrarias o que no son propias del Islam, aunque no sean contrarias, sí, y la gente tiene por costumbre pensar que eso viene, que eso verdaderamente es del Islam. Entonces, para poder filtrar, para poder saber si eso es así, hay que ir y buscar la referencia. No está la referencia, entonces no es del Islam. Ya podemos quitar la palabra Islam de ahí. Exacto. Eso es muy importante, llegar a este nivel de filtrar en este sentido, inshallah. Y una cosa que quiero hablar antes de terminar el primer episodio, inshallah, que espero que sea de beneficio para la gente. Esperamos que podamos hacer más si la gente, inshallah, nos apoya. Exacto, si os pues, está gustando, si encontráis este tipo de charlas beneficiosas con el hermano Yusuf, inshallah, podemos... bueno, y podemos incluso llegar a invitar a más gente, inshallah. Sí, invitar a más gente, hacerlas frecuentemente, así que si os está sirviendo, si os está gustando, compartidlo, dadle like, dejad un comentario para que sepamos que tenemos vuestro apoyo, hermanos, y para potenciar el algoritmo también, inshallah. Hay que apoyar a la dawa, inshallah. Una de las cosas que quiero hablar es ¿cómo sabemos que racionalmente que el Islam es la verdad? Porque de hecho yo hace poco hice un vídeo, está en mi canal, pero estará bien que lo hablemos tú y yo, porque al final, como digo, una persona no hace falta que haga mucha búsqueda para darse cuenta de que el Islam es la verdad. Claro. O sea, primero hay lo que es los ateos, que ellos creen que este mundo ha venido de la nada. Bueno, esto cree la gente inculta. Los científicos lo que dicen es que... la mayoría de los científicos son creyentes en un creador. Exacto, la mayoría de los científicos creen en un creador, y aparte los que no son creyentes dicen no sabemos, dicen no sabemos, no afirman. No entendemos. Exacto, porque de hecho la ciencia es algo, la ciencia estudia el mundo físico, no estudia el mundo metafísico. No. El mundo metafísico, el mundo del no visto, esto no es parte de la ciencia. No, para que algo sea científico, tiene que poder reproducirse en un laboratorio. Para que tenga la etiqueta de científico. Esto es científico, esto ha sido reproducido, esto ha sido verificado, esto es así. Es algo científico. Luego hay teorías científicas, ¿vale? Que creen que esto ha sido posible de tal modo, pero las teorías científicas, hasta que no se logren demostrar y se puedan probar en un laboratorio, en unas pruebas que se realicen y que den ese resultado, no se podrán, no pasarán de ser una teoría a una ley. Pero bueno, de hecho la ciencia, la ciencia es lo que digo, que sirve mucho, es de gran beneficio para la humanidad. De hecho, la gente cree que la religión y la ciencia son cosas incompatibles. ¿No? Pero sí, todas las otras religiones son incompatibles. De hecho, la Iglesia había prohibido la ciencia, ¿no? Si no me equivoco, durante... esto me acuerdo que me lo enseñaron en el colegio de monjas fíjate qué divertido que en el colegio de monjas la profesora de ciencias nos dijo, es que por culpa de la religión estamos 1000 años atrasados porque la ciencia estuvo como prohibida. Bueno, esto en el Islam no existe, todo lo contrario. Exacto, en el Islam nos incita, se nos anima a avanzar en la búsqueda de nuevas tecnologías, en la búsqueda del conocimiento, incluso en el Corán hay versículos que que pides a Dios que te aumente tu conocimiento. Entonces, esto en el Islam no hay. Y si hablamos de evidencias o pruebas, después de haber entendido y comprendido de que esta creación debe de tener un creador y que las cosas no están al azar, y después de entender y comprender que este creador no nos abandonó, sino que nos envió una guía, pues analicemos esa guía y veamos si en ella hay signos de que ella proviene del creador. Entonces, cuando nosotros analizamos el Corán, la última revelación que nos ha llegado y la que hemos podido reafirmar y comprobar que se preserva tal y como fue revelada, incluso tenemos copias de la época de los compañeros del profeta Muhammad, que son las mismas copias que hoy tenemos hoy en día en el Cambio de una Letra, nos sorprenderá ver que ahí hay información, y ahí encontramos una información que nadie podía tener acceso a ella, sino gracias a hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías. Es decir, cuando encuentras que el Corán te habla pues de la creación del universo, sin que el profeta, estando en el desierto, tuviera un telescopio, o te habla, por ejemplo, del desarrollo del embrión,
en todas sus etapas y fases embrionarias, sin que el profeta tuviera un microscopio. De hecho, el científico Keith Moore, que es un cristiano, dijo que... Ganador de un premio Nobel de embriología. Exacto, cuando se le dijo que cómo estaba descrita la embriología en el Corán y en los hadices, dijo, esto tiene que venir de Dios porque es imposible que lo que está aquí escrito, que es lo mismo que yo estoy viendo en el microscopio y en los rayos X, fuera un conocimiento que nadie tuviera hace 1500 años y menos un árabe beduino que andaba descalzo en medio del desierto. Entonces, si tenemos a un premio Nobel de embriología, una persona formada, una persona instruida, que no tiene conflictos de intereses, que ni siquiera es musulmán, y que nos dice, nos afirma que esta información es imposible, que estuviera y que la supiera una persona hace 1400 años en el desierto, ¿qué te impide reconocer y entender que este libro es una revelación de Dios? Porque el profeta no podía tener claro, si fuera una, o dos, o tres, o cuatro, pero cuando ves tantas... Centenares. Cuando ves centenares... Ahora aparece un detractor del Islam, uno que no tiene ni idea sobre biología. Y te dice, no, esto es mentira, esto no es correcto, esto hay fallos. Pero hay un premio Nobel que lo ha analizado, que lo ha estudiado, que lo ha verificado. ¿A quién voy a hacer caso? ¿A este fantasma? Hermano, es que las redes sociales son muy peligrosas. Por eso es muy importante. Cualquier muerto de hambre hoy en día es experto en todo. Todos los cuarentones que viven en casa de su madre, que no tienen trabajo, que están en el paro, todos son expertos en todo y son los premios Nobel en todo. Este es el problema, que todo el mundo tiene una voz. Se autoproclaman. Entonces, el desarrollo del embrión, la creación del universo. Exacto, en la sura 21:30 dice Allah subhanahu wa ta'ala que el universo estaba unido, que era una masa homogénea y la separó. Que esto concuerda con la teoría del Big Bang. Que todo era un singular, masa, y era que un la punto creación singular. de la materia fue a través de la explosión de estos gases humeantes que estaban en el universo, y de ahí se crearon los planetas, y de los planetas las galaxias, de las galaxias pues podemos llegar a nuestro sistema solar, por decir algo. Vale. Vamos a hablar de esto. Esto es algo muy interesante. Porque si hablamos del Big Bang, los científicos que no son creyentes dicen, hay dos preguntas que nosotros no podemos responder. La primera pregunta es, ¿cuál fue el detonante? ¿De dónde viene la explosión? Es decir, ¿cuál es la causa? ¿Cuál fue la causa de que esta explosión se produjera sin que ningún agente externo interviniera? Una bala no se dispara sola en la mano, alguien tiene que apretar el gatillo. Un petardo no explota si no enciendes la mecha. Yo qué sé, el pistón no se mueve sin la chispa de la bujía y tú le das a la llave. Todo tiene una causa, o sea, no se crea ningún movimiento, ninguna energía sin que algo haya causado esto. Y no puede ser un regreso infinito de causas, porque si no nunca habría empezado Tiene nada. que haber un inicio. ¿Quién fue la causa? Los no creyentes dicen, no sabemos cuál fue la causa. Los científicos creyentes dicen, creemos que hay una entidad, un ser superior, alguien que fue la causa de que... Nosotros evidentemente decimos que fue Dios, Allah subhanahu wa ta'ala. Fue quien lo inició, él fue la causa. La primera pregunta sin respuesta de los ateos, de los científicos ateos, no lo sabemos. Los creyentes, científicos creyentes dicen, creemos que fue Dios o un ser supremo. Segunda pregunta sin respuesta. Los creyentes dan respuesta, Dios. Los ateos no tienen respuesta, hasta el día de hoy no la tienen. Teorías múltiples, pero respuesta no la hay. No la hay porque no se ha podido reproducir una explosión sin que nadie intervenga. Segunda pregunta sin respuesta. ¿Quién orquestó? ¿Quién organizó? ¿Quién colocó? Cuando las cosas explotan por los aires no se ordenan de una manera estratégica. Es decir, por ejemplo, el sistema solar. Si nosotros cambiáramos algún planeta de los que compone el sistema solar, cambiáramos algo de su órbita, de sus características, de su tamaño o de su composición, algo por pequeño que sea, lo cambiáramos, aquí ya no habría vida en esta Tierra. Entonces, esto se ha creado de una explosión y se ha colocado estratégicamente y milimétricamente con una serie de condiciones para que aquí haya vida de esa mega explosión. Los científicos no creyentes dicen, nosotros no sabemos quién lo organizó, quién lo orquestó. No lo sabemos. Y los creyentes que dicen, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, el creador. Entonces, en cierto modo, esta aleya concuerda con el Big Bang y da respuesta a las preguntas que los ateos
hasta día de hoy me pueden responder. Y de hecho, la Sura 21, verso 30, después de decirnos que todo era una masa homogénea y que Allah subhanahu wa ta'ala la separó, ¿Sí? nos dice que después Él creó todo ser vivo del agua. A partir del agua. Exacto. Y hemos creado a partir del agua todo ser viviente. Y esto hoy en día Lo hemos descubierto gracias a los microscopios. Lo corrobora la ciencia. Y esto no es algo que digas que es aparente a simple vista, porque de pequeños todos cuando íbamos al colegio que nos decían que estamos hechos de agua, que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, nos quedábamos así como, a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo soy agua? Soy el agua. ¿Sabes? No, cuando eres pequeño y no lo sabes, no lo entiendes. O sea, esto no es algo aparente a la vista. Entonces... Y una de las cosas, quiero añadir, una de las cosas que a mí el día... Porque el día que yo descubrí el Islam, yo estaba hablando con un buen amigo mío a la 1 de la madrugada, estábamos teniendo no podías dormir. Teníamos nuestra rutina de buenas noches cada día y estamos ahí en el sofá y le dije a mi amigo, hermano, pero vosotros musulmanes, ¿en qué Dios creéis? ¿Creéis en Allah o qué creéis? Dijo, bueno, hermano, Dios solo hay uno y es el mismo para los cristianos, para los judíos. Los judíos se quedaron con el profeta Moisés cuando vino Jesús, dijo que es un falso profeta. Los cristianos, lo mismo, pero ellos aceptan a Jesús, porque cuando vino Muhammad dicen que es un falso profeta. Y estamos hablando, me está explicando, me estaba pareciendo muy interesante, y le digo, ¿y qué hay del ateísmo, hermano? ¿Qué dicen? Me dice, bueno, hermano, me dice, teníamos una bolsa de cereales, pero voy a poner el ejemplo con estos, ¿qué son estos? Kikos. Con estos frutos secos que tenemos aquí. Me dice, si yo tiro esto así, al aire, estos frutos secos, dice, si los tiro al aire, ¿cuál crees que es la probabilidad de que se queden ordenados aquí en esta mesa por tamaño y forma perfectamente? Y ahí yo estaba pensando, digo, guau, hermano, o sea, esto es imposible. O sea, ¿y si lo tiro 1.000.000 de veces? Y digo, hermano, me da igual cuántos años te pases tirando esta bolsa de muesli, estos kikos de aquí, que nunca se van a quedar ordenados por tamaño y forma perfectamente encima de esta mesa. Me dice, entonces si ni una bolsa de cereales, si ni unos kikos que están aquí no se pueden quedar encima de una mesa ordenadas por sí mismos, me dice, todo nuestro cuerpo, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las neuronas, la sinapsis, el ATP, todos nuestros órganos, nuestros ojos, nuestro cerebro, todo esto que es infinitamente más complejo que cualquier cosa que haya creado el humano, que unos cereales. ¿Cómo quieres que esto se cree así de la nada, al azar? Casualidad. Exacto, los pájaros, los árboles, los animales, frutas, todo, el invierno, el verano, exacto, del sistema solar, el día, la noche. Exacto, que no nos damos cuenta, pero al final el sistema solar es el Sol, es una bola gigante de fuego y la Tierra está a centenares de miles de kilómetros dando vueltas en el sistema solar 24/7 y ni siquiera nos estamos dando cuenta. O sea, todo esto, ¿cómo va a haber aparecido de casualidad? ¿Cómo puede ser esto casualidad si ni unos cereales se pueden de casualidad aquí ordenar encima de la mesa? Nosotros decimos de causa de Allah. Por eso, hermano, retomando el tema, cuando tú ves que en el Corán hay tantos milagros científicos de muchas índoles, numerológicos, astrológicos, como se habla de biología, de muchas índoles, y que esta información y que está ahí no se ha podido descubrir sino gracias a nuevas tecnologías que han sido ahora a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI. Dices, pero ¿cómo él podía saberlo? El profeta Mohammed no podía saber, exacto, por ejemplo, que las montañas están formadas como raíces y que gracias a ellas se sostiene la corteza terrestre. ¿Quién le dijo esto? Esto está en el Corán. El profeta Mohammed no podía saber que el hierro ha sido descendido y que el hierro proviene del espacio. Sura 57, verso 25. Correcto. Entonces, ¿cómo el profeta Mohammed podía tener este tipo de información? 57, 25. Y además hay un milagro numérico en el 57-25 porque nos habla de que el hierro ha sido descendido desde el espacio exterior. O sea, correcto, ha sido descendido desde arriba, nos dice. Y esto hoy en día ha sido corroborado por la ciencia. Exacto. La Sura 57... 57-25, el hierro en el que hay gran poder y beneficio para los hombres. Exacto. Y en la Sura 57 es la Sura del medio del Corán, porque hay 114 suras. Sí. Y el núcleo de la Tierra es de hierro. Subhanallah. Es de hierro, es una aleación de hierro. Y el núcleo del Corán es Sura de hierro. Exacto. Y hay más, en la Sura, en la Aya 25 de la Sura 57
es la aya número 5100 del Corán. Esto lo he contado yo, lo he corroborado. Es la 5100 del Corán. El núcleo de la Tierra, que está en medio de la Tierra, igual que la Sura del Hierro, que está en medio del Corán, núcleo de la Tierra tiene una temperatura de fusión de 5100 grados Kelvin. El mismo número de versos del Corán. Exacto, el número del verso que está allá. Y de estos milagros numéricos hay muchísimos. Como por ejemplo, creo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona que Adam alayhi salam, el primer hombre, y Isa alayhi salam, los dos fueron creados miraculosamente. Adam no tiene ni padre ni madre, e Isa, Jesús no tiene padre. Y los dos son mencionados 25 veces, si no me equivoco, en el Sagrado Corán. La palabra muerte y la palabra vida son mencionadas un número exacto. Palabra hombre, palabra mujer, hay muchos. Exacto. Fuego, infierno. Exacto, la palabra día. Exacto, la palabra día es mencionada 365 veces, la palabra mes 12 veces. Y el Corán, para los que no lo sepan, fue una revelación oral que se reveló durante 23 años. Y en muchos casos fue circunstancial. O sea, por ejemplo, tú y yo vamos a hacer una cosa, o bueno, el profeta con sus... por acontecimientos y situaciones que están pasando, y de repente baja la revelación. El profeta no se lo está esperando, está en medio de todos sus compañeros, y de repente baja la revelación. Y la transmite. Y él la empieza a recitar durante 23 años, y no estuvo compilado todo entero en el libro hasta después de la muerte. Bueno, cuando el profeta Muhammad murió, los sahaba, antes de la muerte del profeta, sus compañeros, ya había muchos de ellos que tenían todo el Corán memorizado, y estaba recopilado digamos, en los medios que ellos tenían, pero no lo habían juntado, sino Exacto. que este tenía 10 capítulos escritos. Exacto. En aquella época el papel no había llegado a esa zona de Arabia. Escribían en pieles. Entonces escribían en pieles, en piedras, en hojas, pero ellos memorizaban el Corán y lo escribían también. Incluso hay algunos sahabas que el profeta les ordenó de escribir y memorizar el Corán. Pero después de la muerte del profeta, ¿qué hicieron? Eligieron a aquellos que habían memorizado el Corán de la mano del profeta Muhammad, y a la cabeza estaba Zaid ibn Zabit, que era uno de los mayores. Pero no habían unos cuantos, había centenares. Habían bastantes sahabas que habían memorizado el Corán entero. De la mano del profeta, directamente aprendiéndolo de él. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un comité a la cabeza de Zaid ibn Zabit, que era el hafiz por excelencia, y juntaron todos los textos del Corán que ellos tenían y revisaron de que fuera conforme a lo que ellos tenían memorizado. Y lo guardaron en la habitación de Hafsa, una de las mujeres del profeta Muhammad, que era la hija de Omar ibn al-Khattab. ¿Vale? Y después, en el tiempo de Uthman radiyallahu anhu, cuando el Islam se había extendido fuera de la península arábica y empezaron a entrar al Islam personas que no eran de origen árabe, que no conocían bien el árabe, empezaban a cambiar el significado de las palabras porque no eran árabes, no lo hablaban bien. Es cuando se decidió, y ya también con la llegada del papel, de escribir libros y distribuirlos en las diferentes capitales. Para asegurarse de que estuviera preservado. Correcto, para asegurarse, aunque ellos lo memorizaban y había memorizadores, y volvieron a reunir al comité y acudieron a la casa de Hafsa para extraer los textos del Corán que tenían ahí junto y escribirlo ya en libros. De hecho, estos libros todavía se conservan a día de hoy en los museos. Podemos acudir a estos libros y verificar y comprobar que efectivamente es lo mismo que hoy en día tenemos a nuestro alcance, ese mismo Corán, y no cambia ni una letra. Exacto. Esto es otro milagro. Sí. O sea, no existe un libro en la historia de la humanidad que se preserve y se conserve tal y como se conserva el Corán. Y de hecho, hoy en día, si se queman todos los libros del mundo, el único libro que va a volver a aparecer, y no solo que va a volver a aparecer, sino en cuestión de horas, es el Sagrado Corán. Porque hay decenas de millones de personas que lo tienen memorizado. Claro. O sea, esto es otro de los milagros del Corán. Sí. Mi madre, de hecho, hace poco me decía, es que yo no entiendo cómo puede memorizar todo un libro entero, y además gente que ni siquiera habla árabe. El país musulmán más grande del mundo es Indonesia. O sea, de hecho, mucha gente piensa que el Islam es una religión para árabes, pero el 20% solo de los musulmanes del mundo son árabes. O incluso puede ser que menos. Exacto, el 80%. La mayoría de los musulmanes no son árabes. Exacto. No. Y muchos no árabes tienen el Corán en árabe memorizado de la A a la Z, de la primera sura hasta la última. Todo. Mira, te diré una cosa. Igual está escrito. Te diré una cosa, y esto debería ser motivo de reflexión para muchos. Si tú ahora coges 10 personas de aquellos que memorizan el Corán, y que sean de diferentes países, que no se conozcan, uno de Indonesia, otro de Malasia, otro de Egipto, otro de Marruecos, otro de Arabia Saudí, otro de Pakistán,
de donde quieras. Otro de España, otro de España, Inglaterra, de Francia. otro de Alemania. Yo conozco gente que ha memorizado el Corán en España. 10 personas de diferentes países del mundo, de aquellos que han memorizado todo el Corán. Y los introducimos en habitaciones separadas, sin que se comuniquen entre ellos, que tengan posibilidad de comunicarse. Y les damos papel y lápiz suficiente para escribir el Corán que tienen memorizado. Cuando acaben y completen la escritura del Corán que tienen memorizado y los compares, verás que los 10 libros que han escrito no cambian ni una letra. Exacto. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios nos dio de preservar el Corán. Lo hizo de fácil memorización. ¿Para qué? Para que no pudieran hacer o cambiar como hicieron con los libros anteriores. Porque Exacto. Dios nos informa, nos dice en el Corán, no voy a enviar más profetas y no voy a enviar más libros. Por eso tiene que el mensaje estar preservado. Y siempre se mantendrá preservado. ¿Por qué? Porque aunque, como has dicho, se destruyeran todos los libros, todos los archivos informáticos de PDF, de Word, todo lo que hay en el mundo, lo tiráramos al mar, Biblias, Coranes, todo, lo hiciéramos desaparecer, el único libro que vas a tener, tal y como fue revelado en pocas horas, ¿cuál es? Es aquel que millones de personas lo tienen memorizado en su mente, en sus corazones, y ese es el Corán. No Eso ya es prueba suficiente de cuál es la religión de Dios de verdad. ¿Cuál es el primer versículo que Dios le dio al profeta Muhammad? Iqra. Iqra le. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa le. Y si vas a la Biblia, a la recopilación de libros llamada Biblia, y te vas al capítulo de Isaías, encuentras que dice una profecía, que se le dará el libro a uno que no sabe leer. Y se le dirá, lee, y él dirá, no sé leer. ¿A quién se le entregó un libro y se le dijo, lee? Y dijo, no sé leer. Al profeta Muhammad, cuando el ángel Gabriel le dijo, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lee en el nombre de tu Señor que te ha creado. Decía, Ana, yo no soy un recitador, yo no sé leer. Entonces, vemos todas estas señales, pruebas, evidencias, han sido motivo de que yo y muchas personas hemos elegido y abrazado el Islam y hemos entendido que esa es la verdad que proviene del creador del universo. Pues mi madre me dice, yo no entiendo cómo esta gente que ni siquiera habla árabe, o sea, ella no entiende ni cómo ya los que hablan árabe lo pueden memorizar, pero es que los que no hablan, aún le entra menos en la cabeza. Yo le digo, esto es porque Dios ha dicho en el Corán, lo hemos hecho fácil de memorizar. ¿No? Porque al final esto es otro de los milagros del Corán. No hay, ¿qué otro libro hay que... No que decenas de millones de personas lo tengan memorizado, que una persona lo tenga memorizado. ¿Que quién tiene memorizada la Biblia? No. Ni el Papa. ¿Cuál Biblia? Bueno, ¿cuál Biblia? Sí, eso ya lo vamos a entrar, pero... ¿En qué idioma? Exacto. Pero esto que estamos hablando del Corán y de los milagros, nosotros hemos hablado de una de las categorías. Bueno, hemos hablado un poco de del conocimiento que nos dio hace 1500 años casi el profeta Muhammad. Bueno, Allah subhanahu wa ta'ala lo dio. Y cuidado, que no solamente encontramos ese tipo de milagros en el Corán, también en la Sunna. Sí, los hadiths. También en los hadiths auténticos. Hay centenares de profecías. Claro, entonces, y eso también es digamos, otro golpe duro para aquellos que reniegan la Sunna, que reniegan de los textos, de los hadiths que nos han llegado a través de una cadena de transmisión auténtica. ¿Cómo es posible también que ahí estén estos hechos científicos, estos milagros científicos dentro de esas narraciones? Entonces entendemos que hay dos tipos de revelación. Una, el Corán, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y luego otra es aquella que Allah subhanahu wa ta'ala entregó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de una sabiduría que él no tenía, que encontramos muchas veces en las narraciones. Claro, porque los hadiths son las enseñanzas del profeta. Correcto. Pero el Corán, ¿qué nos dice? Que no habla según Allah y obedeced al profeta. Y nos dice que el profeta no habla según sus pasiones, sino que habla según inspiración divina. Es decir, que todo aquello que tiene que ver con la religión, con la práctica de adoración, en esto el profeta es infalible. ¿Por qué? Porque viene del Creador. Entonces, cuando tú entiendes esto, partes de esa base, cuando ya llegas a la conclusión de que este libro, esto es una revelación que proviene del Creador, entonces ya es cuando tú verdaderamente estás preparado para practicarlo. Y si tú analizas en la vida del profeta Muhammad, que como bien has dicho, el Corán tardó 23 años en revelarse, los primeros 13 años no habían órdenes. No se ordenó rezar, ayunar, dar el zakat, la contribución social a los pobres, o peregrinar a Meca, o hacer el ayuno. Esto no se reveló, sino que después de 13 años, cuando ya la fe
estaba firme y fuerte en los corazones de aquellos que convivieron con el profeta, que habían aceptado su mensaje y misión. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Exacto. Entonces, primero la base, la fe, la creencia, ya la tienes, ahora es cuando tú vas a querer practicar. Y el conocimiento también. Claro, va ligado. Va ligado uno con otro. Hemos dicho, una fe ciega no vale. Tiene que ser una fe que tú sientes evidentemente que esto proviene de Dios, pero también que tienes evidencias y pruebas que sostienen esta creencia. Exacto. Entonces es una fe firme y fuerte. Y en el Corán, pues si quieres un día dedicamos un capítulo entero a hablar de los milagros científicos. Sí, inshallah, si a los hermanos y hermanas que están mirando nos apoyan con muchos likes y comentarios y comparten, inshallah, podemos hacer muchos episodios más que sean de beneficio. Inshallah. Pero que quiero comentar por encima así unos pocos las diferentes categorías de las diferentes categorías de milagros, porque hay los milagros, como bien has dicho, de conocimiento que se sabe hoy en día gracias a la tecnología moderna, que es imposible que se supiera hace 1500 años. Esto es una cosa, y un pequeño inciso que quiero hacer aquí, que estamos hablando de pruebas científicas, pero nosotros estamos hablando de hechos científicos, hechos irrefutables, exacto, no estamos hablando de teorías. No, estamos hablando de cosas que han sido ya verificadas. Exacto, o mejor, y aparte de eso, al final, la ciencia es algo que continuamente está evolucionando. O sea, lo que decía la ciencia hace 50 años no es lo mismo que dice la ciencia hace 30 años, no es lo mismo que dice ahora. Cada unos cuantos años los científicos dicen, mira, ahora tenemos esta nueva información que rompe todo lo que pensábamos antes, todo lo que pensábamos antes era incorrecto, ahora es esto la nueva verdad. Entonces la ciencia no es como digamos, una cosa, no es como un metro, ¿no?, para medir con precisión lo que es la verdad, o no, que tampoco es cosa de la ciencia, ¿no? Pero quiero decir que la ciencia es algo que cambia constantemente. O sea, de hecho, un ejemplo que yo pongo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay en un hadith que nos dice que cada hijo de Adán tiene 360 articulaciones en su cuerpo. Y hasta el 1995, en las universidades, la gente lo que iba a estudiar, y los médicos pagaban dinero para ir a las universidades a estudiar, que teníamos 340 articulaciones. Iban en contra. Entonces una persona hace 20 años podría haber dicho... Exacto, mira, como que el Corán no tiene ningún error, como que el profeta de lo que ha dicho es falso. Sí, mira, hoy sabemos que tenemos 340 articulaciones y él dijo 360. Pero en el 95... Hasta que se ha podido descubrir que en el oído tenemos articulaciones que son diminutas. Exacto. En un instituto estadounidense se descubrió que en cada oreja tenemos 10 microarticulaciones. Y ahora la ciencia dice lo mismo que decía el profeta hace 1500 años casi. Sí. Entonces, claro, la ciencia es algo que cambia constantemente. De hecho, nuestros abuelos... Según los avances tecnológicos y capacidades que han tenido, pues claro, han habido estos cambios. Exacto, de hecho nuestros abuelos... En base a descubrimientos científicos. Nuestros abuelos antes cuando iban en el instituto, de hecho si se lo preguntas hoy en día a ciertos ancianos, te van a decir que el sol es estático, que no se mueve. Correcto. Esto nuestros abuelos lo han estudiado en el... y el Corán dice que se mueve. Y el Corán dice que el sol tiene una órbita. Y esto nos ha sido descubrido hasta recientemente. ذلك العزيز والقمر como dice la aya والشمس تجري لمستقر لها ذلك العزيز والقمر قدرناه منازل حتى قدر كل في فلك يسبحون, cada uno está en su órbita precisa. Y de hecho, por eso quiero decir que la ciencia no es ningún tipo de métrica objetiva ni infalible para demostrar la veracidad del Corán. Lo que sí que es una métrica infalible es el Corán. Porque el Corán... Ahí no falla. El Corán, nada del Corán se ha sido desmentido. Correcto. Todo lo que dice el Corán, exacto. Y esto es uno de los motivos por el cual tú y yo y millones de personas están aceptando el Islam cada día, porque yo una de las cosas que vi es que cuanto más atacas, o sea, no atacar, cuanto más... Intentas desmentir, ¿no? O sea, si intentas desmentir el Corán, cuanto más descubres, más te refuerza la fe. Claro. Porque no hay, voy a decir una cosa, no hay nada que desmienta el Corán, pero hay muchas pruebas que verifican que es de Dios, porque es imposible que sea de ningún otro sitio. Todas las otras religiones es al contrario. Y todos los intentos han sido, digamos,
todos han sido refutados. Todos Exacto. los intentos de que decir que el Corán se ha equivocado en algo han sido refutados Sí, a día de hoy. una cosa muy común que me encuentro en los comentarios, que los haters del Islam, claro, como no pueden desmentir con verdad, pues tienen que inventar mentiras. No. Muchos he encontrado que dicen, me lo encuentro en los comentarios, el otro día uno me comenta, me dice, campeón, esto de que el Sol no es estático y que tiene su propia órbita ya se sabía hace decenas de siglos. Pero bueno, sí, según él se sabía hace decenas de siglos, pero nuestros abuelos lo estudiaban en el colegio al revés, ¿no? Claro. O sea, una de las, me he fijado que una de las frases típicas de los que intentan desmentir el Islam, me decían, sí, ya se sabía. ¿Así dónde se sabía? Enséñame dónde se sabía esto. Trae la evidencia, sí, trae la prueba. inventan cosas que no son, y otros que quieren desmentir el Islam dicen que el Corán dice cosas que no dice. Esto es otra también, otra técnica muy, muy común. Exacto. Dice, el Corán dice que el sol se pone en un charco, no sé qué. A ver, ¿qué están diciendo esta gente? En Surah Kahf, cuando nos cuenta la historia de Dhul Qarnayn, sí. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que a Dhul Qarnayn se le pareció, o sea, él vio como el sol, como se ponía, se ocultaba. Se ocultaba en un charco. Una persona vio como el sol se ocultaba en un charco. No te dice que el sol se pone en un... Son cosas que la gente, subhanallah, como no pueden desmentir la verdad, interpretan mal. Tienen que decir mentiras. No. Tienen que hacerlo con mentiras, pero... ¿Y qué hacemos con todas las evidencias? Exacto. Tú esto has entendido esto así. ¿Y qué hacemos con todo lo demás? Hay cientos de evidencias. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las negamos? O sea, no es posible que una persona analfabeta en el desierto hace más de 1400 años pudiera tener todo este tipo de información y pudiera acertar tantas veces. Exacto. Utiliza la lógica. Una de las cosas que nos habla es esto, de las cosas que vemos al mundo alrededor nuestro, del mundo natural, creación del universo, de las plantas, etc. Otra cosa es profecías del futuro. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha dado centenares de profecías, hay decenas en el Corán y centenares en los hadices, que todas, centenares se han cumplido, el 95% ya se han cumplido, el otro son profecías por venir. Nosotros ya tenemos certeza de que todo lo que dice el Corán, todo lo que ha dicho el profeta, ha pasado, está pasando y va a pasar. Esto ya lo tenemos claro porque ya nuestra razón lo asimila a través de todas estas evidencias. Exacto. Y pruebas. Entonces, para no retrasarnos, que ya es el Maghrib. Y es hora de Maghrib. Ya han hecho la oh, subhanallah. Sí, alhamdulillah. Vamos a concluir diciendo que lo que hay que hacer ahora, ¿qué es? Leer, no seas perezoso. No esperes a que venga la muerte. Eres musulmán, investiga para reafirmar tu fe. No eres musulmán, no conoces el Islam. Tú busca. Tienes un enlace, por ejemplo, en nuestro Instagram de la Asociación ICA tienes un enlace que si entras ahí, sí, directamente puedes elegir libros para conocer el Islam y te llevan directamente a tu casa. Libros como el Corán y la ciencia, libros como si la ciencia avala el Corán, libros como la Biblia avala el Corán. Tienes el libro de Mi amor por Jesús me llevó al Islam, es una historia de una persona que amaba tanto a Jesús que sus investigaciones le llevaron al Islam. Tienes el libro de Una breve guía para conocer el Islam. Tienes el libro de la mujer Islam desmontando mitos. Tienes otro también que habla de la biografía del profeta. Tienes libros. Lee. No dejes que... y todos estos libros, de hecho, en mi canal de Telegram, que lo podéis encontrar en todas mis redes sociales. Vamos a ponerlo, inshallah. Sí, también tengo el link de tu mismo link, lo tengo en mi canal de Telegram. Y además ahí recientemente he compartido los enlaces de estos mismos libros, pero digitales. En PDF. Exacto, en PDF. Más fácil, gratis. Exacto. No te falta ni que pagues el envío. Para que no tengáis excusas de, es que tengo que hacer un pedido, no sé qué. No, los tienes gratis en PDF, los puedes leer, son libros pequeños. O sea, informarse al final es muy fácil. Correcto. Así que concluimos, ¿no, hermano Yusuf? El primer episodio de podcast Regresa a la Verdad. Inshallah. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que estas charlas, estos encuentros, sean motivo de que mucha gente regrese a la verdad, inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.